Hola a todos, les doy un gran saludo y abrazo, espero estén pasando un excelente día. El día de hoy les traigo más contenido de esta genial novela del mundo de Harry Potter. Nombre de la novela: Hogwarts, mi abuela es la reina. Muchas gracias a todos por su apoyo. Recuerden que esta novela ya está completa en Patreon. 31 Escucha las experiencias de la vida modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 31. Escuchando las lecciones de la vida de camino de vuelta al dormitorio, Draco llamó a Henry. El príncipe Enrique. Dudó un poco, pero finalmente se decidió. Tengo algo que quiero contarte. Henry se detuvo en seco. Adelante. En privado, dijo Draco, mirando a sus dos corpulentos compinches. Ninguno de los dos tenía intención de moverse hasta que Draco les dijo explícitamente: vuelvan al dormitorio, y solo entonces se marcharon tardíamente. Caminaron hasta una esquina, y Draco se rascó la nuca, suspirando. Lo siento, es mi culpa. Si no lo hubiera hecho, si hubiera podido controlarme, Potter no habría entrado en el equipo de Quidditch de la casa. ¿Qué pasó?, preguntó Henry, sabiendo perfectamente lo que ocurría. Draco relató con detalle los sucesos ocurridos en el campo de vuelo. Simplemente vio el grabador en el suelo y lo reconoció con la intención de devolvérselo a Neville, pero Potter lo vio y se acercó para exigírselo. Perdió el control de sus emociones y quiso fastidiar a Potter. Ya veo. Es solo eso. No tienes que disculparte. Henry le dio una palmadita suave en el hombro a Draco. Todos tenemos gente que nos cae mal. Es totalmente comprensible, Draco. Draco claramente no esperaba que Henry fuera tan tolerante con su error, y estaba un poco atónito. Príncipe, no tienes por qué sentirte culpable, dijo Henry con una sonrisa. Pero lo que tienes que averiguar es: ¿qué aprendiste del incidente de hoy? Draco frunció los labios, apretando el ceño para luego relajarlo, antes de preguntar finalmente con timidez: ¿que debería controlar mi temperamento? Ese es un aspecto, pero lo más importante es... Henry hizo una pausa por un momento, y al ver que había captado por completa la atención del otro, levantó un dedo y dijo lentamente: nunca odies a tus enemigos. Afecta tu juicio. Draco se quedó atónito, parpadeando confundido y con la boca ligeramente abierta, como si no hubiera escuchado la frase con claridad. Las antorchas en las paredes del pasillo proyectaban sombras parpadeantes que danzaban sobre su joven rostro. No odies a tus enemigos, repitió, con un tono lleno de incomprensión. Pero son el enemigo. Potter y esos Weasley, ellos, son tus rivales, Draco corrigió Henry con voz suave pero clara. La palabra enemigo conlleva demasiadas emociones. Las emociones te hacen cometer errores, como el de hoy. Dio un paso adelante, y Draco lo siguió inconscientemente. Los dos caminan lentamente por el pasillo vacío, sus pasos resonando suavemente contra las paredes de piedra. Entonces déjame preguntarte, Henry giró la cabeza, cuando tomaste el recordador y viste a Potter acercarse, ¿qué fue lo primero que pensaste? Draco frunció el ceño al recordar. Pensé que Potter estaba entrometiéndose de nuevo, y entonces no quería que consiguiera el recordador tan fácilmente. Fue precisamente ese pensamiento el que te impulsó a lanzar la pelota al aire, dándole a Potter la oportunidad de demostrar su talento, analizó Henry con calma. ¿Qué habría pasado si hubieras perseguido a Longbottom para devolverle la pelota, o incluso se la hubieras devuelto al propio Potter? Draco estaba aturdido. Nunca lo había pensado desde esa perspectiva. Longbottom habría recuperado lo suyo, y ahí se acabaría todo. Potter no habría tenido la oportunidad de mostrar esa increíble zambullida, y la profesora McGonagall no habría presenciado nada. El tono de Henry era ligero. Pero el resultado ahora es que Gryffindor tiene un buscador. ¿Qué obtuviste? Un momento de triunfo. ¿Y luego? Las mejillas de Draco comenzaron a arder. Experimentó un momento de satisfacción, pero el precio fue permitir que su rival ganara fama y un trato preferencial. Esto fue simplemente estúpido. El odio, o más bien la profunda aversión, cegó tu juicio, continuó Henry. Te hizo ver solo el placer inmediato y no las consecuencias a largo plazo. En Slytherin, deberíamos ser mejores calculando las ganancias y las pérdidas. Estas palabras fueron como un balde de agua helada que despertó a Draco. Recordaba las enseñanzas ocasionales de su padre. Un Malfoy persigue intereses, no emociones. Pero hoy, se había dejado llevar completamente por sus emociones. ¿Entonces qué debo hacer?, preguntó Draco, perdiendo su habitual arrogancia y mostrando una genuina confusión en su voz. Al ver a Potter así, no puedo evitarlo. Puedes observarlo en lugar de odiarlo. Henry se detuvo y se volvió hacia Draco. Considéralo un rival que necesita ser estudiado. Obsérvalo.
Por ejemplo, sus hábitos de vuelo, sus debilidades, sus reacciones bajo presión, quiénes son sus amigos, qué le importa. Esta información es mucho más valiosa que un momento de humillación. La frente de Draco se alisó gradualmente, y una nueva luz comenzó a brillar en sus ojos. Esto sonaba muy a Slytherin. De hecho, esto era más concreto y más fácil de llevar a la práctica que la gloria de la sangre pura de la que hablaba a menudo su padre. No sabía si era una ilusión, pero sentía que su anciano padre era como un recluta inexperto frente a ese príncipe. Hoy podrías haber recopilado mucha información, explicó Henry. Por ejemplo, ¿cuál es la velocidad de reacción de Potter en una emergencia? ¿Cuál es su límite de buceo? ¿Pierde el equilibrio fácilmente en el aire? Pero como solo pensaste en dificultarle la obtención del recordador, todas estas oportunidades se esfumaron. Draco respiró hondo, sintiendo por primera vez un verdadero arrepentimiento. No arrepentimiento por haber hecho algo mal, sino arrepentimiento por haber perdido una oportunidad. Así que, la próxima vez que te encuentres con Potter o con cualquier otra persona que te caiga mal, dijo Henry con un tono sabio, como el de un anciano que comparte su experiencia, respira hondo y controla tus emociones. Luego pregúntate, ¿qué acción es la más beneficiosa para mí y para Slytherin en este momento? ¿Provocarlo para que fracase o mantener la calma para recabar información? ¿Un enfrentamiento directo o una maniobra indirecta? Volvió a extender un dedo. Recuerden, la ira es un arma, pero la ira descontrolada les hará daño. Una mente tranquila es nuestra verdadera ventaja. Draco permaneció en silencio durante un largo rato, y luego asintió profundamente. Cuando levantó la vista, su mirada había cambiado. Había menos arrogancia voluble y más serenidad reflexiva. Lo entiendo, príncipe, dijo solemnemente. Gracias. No se trataba de su habitual cortesía social. Su gratitud era sincera. Henry vio en sus ojos el comienzo de una transformación. Este joven amo de sangre pura, mimado y consentido, empezaba a aprender a pensar de una manera más madura por primera vez. Bien, sonrió Henry. Así que ahora tenemos un rival común. El nuevo buscador de Gryffindor. ¿Qué deberíamos hacer? Draco rió, y su sonrisa ya no era solo una mueca traviesa. Lo estudiamos, observamos su entrenamiento, analizamos sus patrones de vuelo y encontramos sus puntos débiles. En el campo de batalla, lo derrotamos al estilo Slytherin. Así es, dijo Henry asintiendo con satisfacción. Ahora, volvamos. Me gustaría saber tu opinión sobre las tácticas actuales del equipo, desde la perspectiva de un futuro jugador de Quidditch. Anuncio problemático. Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 32. La decisión de Snape, se buscan lecturas adicionales de inversión, modelo de IA. De Epsechat capítulo 32. La decisión de Snape. Los dos caminaban uno al lado del otro por el pasillo, sus sombras alargadas por la luz del fuego. Draco comenzó a hablar con entusiasmo sobre las fortalezas y debilidades del equipo de Quidditch de Slytherin, mientras Henry escuchaba atentamente, haciendo ocasionalmente una o dos preguntas clave. Durante los días siguientes, la vida de Henry adquirió una nueva rutina fija. Todos los días, después del té de la tarde, iba al campo de Quidditch. Al principio, el capitán Flint permitió a regañadientes que este alumno de primer año observara, pero su actitud pronto cambió. Henry nunca llegaba tarde y siempre llevaba la ropa de entrenamiento adecuada. Observaba en silencio, y solo ofrecía su opinión cuando se le preguntaba. Cuando Flint hacía que el equipo practicara formaciones específicas, Henry anotó el posicionamiento en una pequeña pizarra mágica junto a la línea de banda, señalando los fallos varias veces. Al principio, los miembros del equipo lo descartaron, hasta que en un partido de práctica el equipo contrario aprovechó precisamente esas deficiencias para anotar. ¿Cómo lo averiguaste?, le preguntó Flint a Henry bruscamente, interrumpiéndolo después de una sesión de entrenamiento. El corpulento capitán de Quidditch, con aspecto de gorila, estaba empapado en sudor, pero sus ojos rebosaban de curiosidad. La perspectiva es diferente cuando se observa desde la banda, respondió Henry con calma, mostrando su tablero de dibujo. Cuando el extremo izquierdo avanza, la protección del extremo derecho se retrasa ligeramente. Si el defensor contrario es lo suficientemente hábil, aprovechará ese hueco para romper la defensa. Eso fue lo que dijo, pero nadie sabía cuánto esfuerzo había dedicado realmente Henry al diseño de esas tácticas. Bueno, se había esforzado mucho. Simplemente le había enviado por correo a Sir Arnold todos los libros sobre Quidditch y todos los registros tácticos detallados de los entrenamientos del equipo de la casa Slytherin. Un grupo de expertos, bastante impresionante, ¿verdad? Flint se quedó mirando el diagrama durante un buen rato, luego le dio una fuerte palmada en el hombro a Henry, con tal fuerza que Henry se tambaleó.
En el próximo entrenamiento, estarás en el campo. Prueba para el puesto de buscador. Esto supuso un gran avance y un buen comienzo. Henry no mostró entusiasmo, simplemente avanzando con calma. Estaré listo. Un cambio aún más interesante se produjo dentro de la casa Slytherin. La noticia de que Harry Potter había sido admitido en el equipo de Quidditch por una excepción especial ya se había extendido, entusiasmando a los Gryffindor y disgustando a los Slytherin, hasta que empezaron a oír que su propia casa también podría tener un arma secreta. Flint está dejando que ese estudiante de primer año entrene con nosotros, dijo alguien. He oído que vuela mejor que algunos alumnos de tercer año, comentó el varón sangriento cerca de allí. Al menos, eso es lo que dice Flint. Otros alumnos de Slytherin también murmuraban. Si la profesora McGonagall podía hacer una excepción con Potter, ¿por qué el profesor Snape no podía darles una oportunidad a los suyos? Mientras tanto, algunos retratos en el castillo comenzaron a cotillar, especialmente a lo largo de las rutas habituales del profesor Snape, donde algunos retratos siempre estaban hablando del irritante Potter. Estos murmullos, como pequeños arroyos, finalmente llegaron a los oídos a los que iban dirigidos. Los viernes por la tarde, después de que terminara la clase de pociones, el profesor Snape rara vez se quedó en el aula. Se situó detrás del atril, escudriñando con sus ojos oscuros a los estudiantes que reconocían sus pertenencias. Señor Wills, dijo lentamente, quédese atrás. Toda la clase quedó en silencio. Draco, Pansy y Daphne intercambiaron miradas, intentando mantener una expresión natural. Del lado de Gryffindor, Potter, Weasley y Granger también se detuvieron, mirando con curiosidad. El profesor Snape observó a las pocas personas que permanecían en el aula, con una voz fría como la de un director ejecutivo tiránico. ¿Qué sigues haciendo aquí? No se atrevieron a dudar y salieron corriendo. Henry guardó su último libro de texto en su mochila y caminó tranquilamente hacia el atril. Profesor. Snape no habló de inmediato, sino que lo observó por un momento. He oído algunos rumores interesantes sobre la clase de vuelo y el rescate durante la misma. El señor Longbottom estaba en peligro, profesor, respondió Henry, sin servilismo ni prepotencia. Cualquiera que hubiera podido intentar resolverlo. ¿Hay alguien capaz? La expresión de Snape no era ni sombría ni alegre. Qué noble de su parte. Me dan ganas de aplaudir, así que dígame, señor Wills, ¿le interesa el Quidditch? La pregunta fue directa y pilló a Henry desprevenido. Respondió con cautela. A mí me resulta agradable volar, profesor. En cuanto al Quidditch, es un deporte que requiere mucha debilidad y trabajo en equipo. El capitán Flint me dijo que asististe a todos los entrenamientos del equipo la semana pasada, dijo Snape, saliendo de detrás del atril, con su túnica negra arrastrándose suavemente por el suelo. También dijo que tienes una perspicacia inusual para las tácticas. Su tono denotaba un matiz de sarcasmo en las últimas palabras, pero su mirada era seria. Solo he ofrecido algunas observaciones desde la perspectiva de un espectador, profesor, respondió Henry en voz baja. El profesor Snape echó un vistazo al trío de Gryffindor, que se dirigían lentamente hacia la puerta mientras escuchaban a escondidas. Sintiendo la mirada asesina, el trío huyó sin mirar atrás. El profesor Snape se volvió, con voz untuosa y arrastrada. La profesora McGonagall hizo una excepción con el señor Potter, convirtiéndolo en el jugador de Quidditch más joven de este siglo. Un precedente interesante. La casa Slytherin nunca pide un trato especial. Pero tampoco permitiremos que otras casas monopolicen las ventajas. Henry arqueó una ceja, sabiendo a qué se refería realmente Snape. Flint cree que tienes potencial, continuó Snape. Para convertirte en buscador, o al menos en un jugador que pueda aspirar a ese puesto. El banquillo actual del equipo es deficiente. Hizo una pausa prolongada, tan larga que Henry casi pensó que la conversación había terminado. A partir de la semana que viene, dijo Snape finalmente, serás jugador de reserva del equipo de Quidditch de Slytherin. Sin publicidad especial, sin grandes anuncios. Eres simplemente otro alumno elegido por el capitán por tu excelente desempeño en los entrenamientos. Asistirás a todas las prácticas, aprenderás todas las posiciones, pero no jugarás en los partidos esta temporada a menos que surjan circunstancias extremas. La expresión de Henry permaneció inalterable. Lo entiendo, profesor. Gracias por su confianza. Esto no es confianza, dijo Snape con frialdad. Es una necesidad estratégica. Gryffindor tiene a su buscador prodigio. Ante esto, dejó escapar un bufido sumamente desdeñoso. Slytherin necesita una respuesta proporcionada. Vuelas bastante bien, tienes la cabeza lo suficientemente despejada y griega. Su mirada se posó en la muñeca de Henry. Ya has demostrado tu capacidad delante de toda la escuela. Ahora, tienes que demostrar que mereces este puesto. Lo haré, profesor.
Snape asintió levemente, dando a entender que la conversación había terminado. Henry se dio la vuelta y salió del aula, sintiendo la mirada clavada en su espalda todo el tiempo. En el pasillo, Draco, Pansy y Daphne lo rodearon de inmediato. ¿Cómo te fue? ¿Qué te dijo? Preguntó Draco con entusiasmo. A partir de la semana que viene, dijo Henry con calma, y continuó hablando, seré jugador de reserva del equipo. Pansy dejó escapar un grito de alegría ahogado, y Daphne sonrió sinceramente. Draco sonrió y alzó el puño. Lo sabía. Ya está decidido. Slytherin contra Gryffindor, tú contra Potter. Esto hará que la temporada de Quidditch de este año sea aún más emocionante. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 33 Charla modelo de IA. Gemini, 2, 5, Flash capítulo 33. Discusión. La noticia se extendió por la escuela más rápida de lo que Francia pudo izar una bandera blanca. El hecho de que Henry se convirtiera en jugador reserva de Quidditch provocó un pequeño revuelo en la sala común de Slytherin. No hubo vítores ni abrazos de celebración al estilo de Gryffindor. Para Slytherin, ganar o perder era secundario. No perder contra Gryffindor era primordial. Flint por fin hizo algo inteligente, susurró Drake Valentine, estudiante de quinto año, a su compañero, recostándose en el sofá más cómodo junto a la chimenea. Iba a presentar a los solicitudes OWL el año que viene y, por lo general, desdeñaba ese tipo de actividades deportivas infantiles, pero en ese momento mostró un interés inusual. Gales tiene algo especial. Mi hermano dijo que la forma en que salvó a Longbottom en la categoría Flying Class no parecía algo que pudiera hacer un principiante. Y lo que es aún más sorprendente, salvó a una Gryffindor, dijo Elena Rosier, también de quinto año, mientras daba un sorbo a su vino tinto. Recuerde el nombre de dominio de este sitio, lee novelas taiwanesas en Taiwan Novel Network, T44W44K444A44N44C44 o 444 Superfluido lo había traído a escondidas a la escuela desde su casa, guardándolo discretamente en un compartimento oculto de su armario. Esto nos da ventaja. Un estudiante de Slytherin llegó a su vida para salvar a alguien de una casa rival, mientras que a Gryffindor solo le importa su propio buscador. Valentine arqueó una ceja. ¿Cuándo te volviste tan lista, Elena? Mi padre lo dijo, afirmó Rosier rotundamente. Esos viejos zorros del Ministerio de Magia han estado hablando últimamente de la realeza Muggle. Si Gales es realmente como dicen los rumores, entonces quizás deberíamos reconsiderar algunas posturas. A nuestra manera, resopló Valentine. Puede que sea un príncipe heredero en el mundo Muggle, pero en Slytherin no debería pretender imponer su voluntad. Al otro lado de la chimenea, el grupo de estudiantes de primer año era más directo. Sabía que podía hacerlo. Dijo Draco con orgullo a los pocos alumnos de primer año de Slytherin reunidos a su alrededor. Flint no es tonto. Sabe distinguir quién es realmente valioso. El príncipe Henry no solo vuela bien. Su forma de pensar también es diferente a la nuestra. Pansy, mientras acariciaba la cabeza de un gato sin levantar la vista, dijo. Lo importante no es que se haya unido al equipo, sino cómo lo hizo. El reconocimiento de Flint hacia él, los elogios a su talento, ¿qué significa eso? Significa que no se basa en contactos, sino en su propia capacidad. Daphne estaba sentada cerca, leyendo un libro sobre pociones. Ella levantó la vista y añadió en voz baja. Y es muy inteligente. Dijo que es jugador de reserva y que quizás no juegue esta temporada. Esto le da una alternativa y no lo hace parecer demasiado ostentoso, a diferencia de otras personas. Dirigió una mirada significativa hacia la torre de Gryffindor. Crabbe y Goyle le escuchaban, comprendiendo a medios, concentrados en un plato de galletas extra con chispas de chocolate que habían sacado de la cocina. Para ellos, que Henry se convirtiera en jugador de reserva solo significaba una cosa. Cuando fuera a ver el entrenamiento en el campo de Quidditch, podrían pedirle a Henry que les ayudara a conseguir más aperitivos de los elfos domésticos en la cocina. Descubrieron que Henry tenía canales especiales en este sentido. Mientras tanto, en la zona de dormitorios femeninos, Millicent Bulstrode practicaba un truco de peluquería frente al espejo, charlando con sus compañeras de habitación. ¿Te fijaste en la marca roja de su muñeca? Fue en la clase de vuelo de ese día, dijo, mientras un mechón de pelo se rizaba automáticamente formando un elegante rizo. Ya casi no la tiene, pero le debió dolerle mucho. No se quejó. Mi tío trabaja en San Mungo, susurró otra chica. Decir que atrapar a alguien que cae desde una altura con las manos desnudas puede causar fácilmente esguinces de ligamentos o incluso fracturas. Henry debió haber usado algún tipo de amortiguador de amor, o su habilidad para volar es tan necesaria que absorbió la mayor parte del impacto.
En cualquier caso, concluyó Millicent, demuestra que no es una persona simple. La observación más interesante provino de un tablero de ajedrez en la esquina de la sala común. La señorita Farley estaba jugando ajedrez mágico con Terence Hicks, otro prefecto de Slytherin. Su rey acababa de capturar el castillo de Hicks, pero a ella no parecía importarle el juego. ¿Qué opinas?, preguntó Hicks, moviendo su alfil. Farley tamborileó suavemente con los dedos sobre una pieza de ajedrez. La decisión del profesor Snape es muy acertada. Es una respuesta a la excepción de la profesora McGonagall, a la vez, permite cierta flexibilidad. Es muy probable que Henry no juegue esta temporada, a menos que sea necesario. Pero el entrenamiento cambia muchas cosas, dijo Hicks. Flynn no permitiría que una persona inútil ocupara el tiempo de entrenamiento. Si Henry es realmente tan excelente como dicen los rumores entonces, el año que viene podríamos tener un buscador realmente competitivo, interrumpió Farley. Esto es muy importante para Slytherin. Como saben, el padre de Potter fue en su día un fuerte rival de Slytherin, lo que llevó a Gryffindor a derrotar a Slytherin. Hicks sonrió. Cada vez te pareces más al decano, Gemma. Solo estoy exponiendo los hechos, dijo Farley con calma, y luego movió su reina, jaque mate. El ambiente en el gran salón era notablemente diferente durante el desayuno del día siguiente. En la mesa de Gryffindor, los hermanos gemelos le daban palmadas en los hombros a Harry alternativamente. Bien hecho, Harry, gritó Fred o George, era imposible distinguirlo. Lograste provocar una sensación de crisis en esas serpientes. Ahora también tienen que encontrar a un alumno de primer año para cubrir el puesto. Intervino el otro gemelo. Pero en serio, ¿de verdad Henry Wallace puede volar? He oído que salvó a Neville. Neville, sentado no muy lejos, se sonrojó como su recordador. Al oír su nombre, susurró. Realmente me salvó. Perdí completamente el control de mi escoba entonces, y si no hubiera sido por él, podría haberme roto el cuello. O peor aún, ser expulsado de la escuela. Hermione levantó la vista de una pila de libros de texto e intervino, sacudiendo su abundante cabello. Según Hogwarts. Una historia, un estudiante que desea ser admitido excepcionalmente en el equipo deportivo de una casa bajo circunstancias especiales necesita una recomendación del decano de su casa. La profesora McGonagall avaló a Harry, así que no sorprende que el profesor Snape avalara al príncipe Henry, pero esto sin duda sienta un precedente interesante. Ron se metió una salchicha en la boca y murmuró, ¿a quién le importan los precedentes? Solo quiero saber que también vuela. Malfoy ha estado presumiendo por todas partes, alabándolo como si fuera el segundo Merlín. Cualquiera que no lo supiera pensaría que ha encontrado a otro Merlín. Ya lo he visto en televisión, continuó Hermione su análisis, los miembros de las familias reales reciben un entrenamiento ecuestre riguroso, y las exigencias de equilibrio y juicio espacial de la equitación tienen similitudes con las del vuelo, por lo que el príncipe Enrique podría tener una ventaja. Anuncio problemático. Infórmale. Aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 34. ¿También tienes un amante que quiere ser resucitado? Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 34. ¿Tú también tienes un amante al que resucitar? Harry escuchaba en silencio, con el corazón un poco dividido. Por un lado, se alegraba de no ser el único jugador de Quidditch de primer año, lo que le hacía parecer menos llamativo. Por otro lado, también sentía cierta presión competitiva, especialmente porque la otra persona era de Slytherin. La mesa de Ravenclaw tampoco estaba tranquila, ya que también estaban discutiendo este extraordinario asunto. Desde un punto de vista táctico, esta respuesta es bastante buena, le dijo la prefecta Penélope Clearwater a su amiga. Slytherin necesitaba responder a la jugada de Gryffindor, sobre todo porque Wallace no solo fue ascendido excepcionalmente por su desempeño en la clase de vuelo, sino porque demostró su valía en los entrenamientos. Me interesa más su pasado, añadió un chico de Ravenclaw a la conversación. En todos estos años, ¿de verdad no ha habido ningún mago en la familia real? Me parece improbable, a menos que la propia familia real tenga sangre mágica, solo que eso se haya ocultado mediante el estatuto del secreto, intervino otro estudiante. Eso explicaría por qué Dumbledore gestionó personalmente su matriculación. O bien, reflexionó Penélope, se trata de una señal política más amplia. La relación entre el mundo mágico y el mundo Muggle está cambiando, y Gales podría ser el nodo clave. En la mesa de Hufflepuff no hubo mucha conversación, que se limitó principalmente a los alumnos del primer año. Ana, lo conociste en el tren, ¿verdad? Le preguntó Ernie Macmillan a su amiga mientras untaba mantequilla en su tostada. ¿Cómo es?
El rostro de Ana se sonrojó ligeramente, como siempre ocurría cuando se convertía en el centro de atención. Es muy elegante y habla con suavidad. Nada que ver con el Slytherin que tenía en mente. Pero es de Slytherin, interrumpió Ernie. Y ahora incluso es reserva de Quidditch. Pero en serio, ¿no les parece genial? Un Muggle, digo, un joven mago nacido en una familia no mágica que logró entrar en Slytherin e incluso formar parte del equipo de Quidditch. Eso sí que es genial. Justin se acercó con su plato y se sentó. Pero he oído que los miembros de la familia real reciben un especial para desenvolverse en diversas situaciones sociales. Quizás por eso se ha adaptado tan rápido. Me intriga más saber por qué salvó a Neville, preguntó Ernie en voz baja. Los Slytherin no suelen hacer cosas tan desinteresadas. Ana pensó en un momento. Quizás simplemente es así de buena persona. Sin importar en qué casa esté. Esta sencilla conclusión hizo que los Hufflepuff asintieran en señal de acuerdo. En su opinión, la bondad y la integridad trascienden los límites familiares, y el acto de Henry de salvar a alguien sin duda lo demuestra. En todas las casas hay gente buena, incluso en Slytherin. En la mesa de los profesores, la profesora McGonagall cortaba la comida de su plato con expresión impasible, pero de vez en cuando su mirada recorría la mesa de Slytherin, deteniéndose en Henry por un instante. Sus labios estaban apretados formando una fina línea. Nadie sabía en qué estaba pensando. El profesor Snape, como de costumbre, tenía una expresión sombría, como si el desayuno fuera una tortura que tuviera que soportar. Solo cuando su mirada rozaba ocasionalmente la compleja expresión de la profesora McGonagall, emergía un rastro de satisfacción apenas perceptible. Mientras tanto, Dumbledore permanecía sentado en el centro de la mesa principal, con sus ojos azules brillando con una luz alegre tras sus gafas de media luna. Estaba agregando azúcar a sus gachas. 3 cucharadas enteras. La profesora McGonagall, que estaba a su lado, le dirigió una mirada de desaprobación, pero el director simplemente le guiñó un ojo. Un año interesante, Minerva dijo en voz baja, apenas audible para ellos dos. Muy interesante. Henry, por supuesto, se percató de que Dumbledore estaba agregando azúcar. Espera, ¿tú también tienes un amante al que resucitar? ¿No está tu amante en Novermungand? El martes por la tarde ocurrió un pequeño incidente. ¿Te has enterado? Draco encontró a Henry nada más regresar a la sala común y empezó a cotillar. Hoy en la clase de encantamientos, Hufflepuff y Gryffindor se han peleado. ¿Es cierto? Preguntó Henry, interesado. Cuéntame más. Draco se sentó junto a Henry y comenzó a cotillar sin cesar, con todo lujo de detalles. La causa del incidente fue la clase de encantamientos de ayer, donde Justin, debido a un manejo inadecuado, golpeó a su compañero Zacharias Smith con un encantamiento suavizante, y este último fue enviado al ala hospitalaria de la señora Pomfrey. Alguien de Gryffindor se burló de los Hufflepuff por ser unos torpes e ineptos, mientras que Ernie replicó que los Gryffindor solo observan cómo sus compañeros sufren en peligro, cuando en realidad fue un Slytherin quien finalmente se ofreció a ayudar a Neville. Entonces las dos casas empezaron a discutir. La actitud de Draco era de pura alegría por el mal ajeno. Después de todo, a los ojos de los Slytherin, ninguna casa era más detestable que Gryffindor. La relación entre las dos familias no era precisamente idílica, por decirlo suavemente. Más bien eran enemigos acérrimos. Por eso Dumbledore estaba tan contento en el desayuno. Un Slytherin se adelantó en un momento crucial de la clase de vuelo para salvar a un Gryffindor. ¿Qué significaba eso? Significaba que las barreras entre las casas podían romperse. Henry sin duda sabía lo que Dumbledore estaba pensando, pero solo quería decir que el viejo Dumbledore le estaba dando demasiadas vueltas al asunto. ¿Unidad? Oh no, eso es demasiado poco británico. Durante 500 años, nuestros objetivos diplomáticos no han cambiado. Crear una Europa dividida. Así pues, nos aliamos con los Países Bajos para sancionar a España, con Alemania para contrarrestar a Francia, con Francia, Italia y la Rusia zarista contra Alemania, con Francia contra Alemania e Italia, para dividir y reinar, ¿ves? ¿No ha sido bastante bueno el resultado? Después del té de la tarde, aún quedaba tiempo para practicar individualmente los encantos. Habían transcurrido 8 días desde la inscripción. La agenda de Henry era muy apretada. Al fin y al cabo, tenía demasiadas cosas que hacer y ninguna se podía evitar. Aprender la historia del mundo mágico, entablar relaciones sociales, practicar encantamientos, todas estas eran cosas que había que hacer. La fortaleza personal es siempre el fundamento de la posición de uno. De esto estaba profundamente convencido. Pero él solo era un estudiante de primer año, y apenas llevaba unos días en contacto con la magia. Por ahora, lo único que podía hacer era afianzar sus bases.
No le faltaban ambiciones a largo plazo, como formar un club de duelos que pudiera entrenar de verdad las habilidades de combate. Combatir en situaciones reales era, sin duda, la mejor manera de perfeccionarse y poner a prueba lo aprendido. Pero tras pensarlo un poco, descartó la idea temporalmente. Aprender hechizos es, al fin y al cabo, un proceso paso a paso. No puedes pensar en correr antes de haber aprendido siquiera a caminar, ¿verdad? Además, en lo que a los jóvenes magos que lo rodeaban respecta, practicar combate con ellos era peor que jugar con los maniquíes de entrenamiento en la sala de los menesteres. Al menos estos últimos no gritaban de dolor con solo ser rozados por un hechizo. Por lo tanto, para que el club sea valioso, al menos necesitaría invitar a algunos estudiantes de cursos superiores con más experiencia a unirse, para guiarlos en el aprendizaje de encantamientos y, al mismo tiempo, brindarles algunas prácticas de combate. Pero el problema era que él, un estudiante de primer año, incluso con su título real, aún no tenía la suficiente influencia como para invitar a esos arrogantes estudiantes de último año. Sin embargo, había un camino. Pero si pudiera ayudar a la casa Slytherin a ganar la Copa de Quidditch como buscador, entonces la situación sería muy diferente. ¿Anuncio problemático? Infórmale: aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 35. La persona que mejor conoce defensa contra las artes oscuras es, modelo AI. Gemini, 3:1, Flashlight capítulo 35. ¿Quién conoce mejor la defensa contra las artes oscuras? El miércoles por la mañana, Henry tomó una decisión. Hizo que Mercury entregara unas notas a Anna, Susan y Justin, invitándolos a una merienda informal por la tarde. El texto de las notas era informal. Simplemente mencionaban que todos eran viejos conocidos del tren, sugerían que charlaran sobre los acontecimientos recientes y añadían que un elfo doméstico vendría a recogerlos a la hora convenida. Anna estaba cumpliendo los deberes en el gran comedor cuando recibió la nota. La profesora Sprout le había asignado un trabajo de copia sobre los conceptos básicos de herbología. Un búho entró volando desde el exterior y dejó caer la nota sobre su libro de texto abierto, provocando miradas curiosas de varios alumnos de Hufflepuff que estaban cerca. ¿Qué es?, preguntó Susan, inclinándose hacia un lado. Tras leer la nota, Anna se sonrojó ligeramente. Henry Wallace nos invitó a tomar el té esta tarde. A ti, a mí y a Justin. Susan tomó la nota y la examinó con atención. ¿Una merienda informal?, leyó en voz alta. Para agradecernos la agradable conversación en el tren. Suena bastante amistoso. ¿Deberíamos ir? Anna dudó. Es decir, él es de Slytherin y nosotras somos de Hufflepuff, ¿por qué no?, replicó Susan. Salvó a Neville, lo que demuestra que no es mala persona. Además, añadió, no tuvimos una charla estupenda en el tren. La reacción de Justin fue más directa. Tras recibir la nota en el pasillo, rápidamente encontró a Anna y Susan. ¿La recibiste? ¿La invitación a la fiesta del té?, dijo alegremente. ¡Qué bien! Es la oportunidad perfecta para preguntarle cómo le va en Slytherin. A las 15:50, un elfo doméstico con un paño de cocina impecable apareció cerca de la entrada de la sala común de Hufflepuff. Tenía orejas grandes y ojos redondos. Lucky está aquí para marcar el camino, dijo con una voz, asintiendo hacia los 3 alumnos de primer año, por favor, firma a Lucky. Los condujeron a través de varios pasillos del castillo, hasta llegar finalmente a aquel aula vacía en el segundo piso. La puerta estaba entreabierta y una suave música llegaba desde el interior. Era una melodía que Henry estaba tocando en un gramófono mágico. Lucky empujó la puerta y les hizo un gesto para que entraran. La disposición del aula iluminó los ojos de los 3 estudiantes de Hufflepuff. La mesa estaba cubierta con una repisa de tonos cálidos, con juegos de té y aperitivos. El juego de té era de delicada porcelana, y en el soporte había pequeños sándwiches, bollos con crema y mermelada, y varios postres deliciosos. A diferencia del lujo real que habían anticipado, tenía un aspecto discreto y sencillo, lo que hizo que su ligera tensión desapareciera al instante. Henry ya estaba esperando junto a la mesa, vestido con su ropa habitual, con un aspecto relajado e informal. Ya estás aquí, dijo, poniéndose de pie con una sonrisa. Por favor, toma asiento. Espero que no te haya costado encontrar el sitio. Una vez que todos estaban sentados, Lucky comenzó a servir el té en silencio. El té era claro, de color dorado y estaba humeante. Pruébalo, dijo Henry, creo que este té es perfecto para la tarde. Justin tomó con cuidado su taza de té. La porcelana era más ligera de lo que había imaginado. Tomó un pequeño sorbo y sus cejas se relajaron. Está muy bueno, dijo con sinceridad. Me gusta mucho este té. Me alegra que te guste, respondió Henry con dulzura. Luego se dirigió a Anna y Susan.
¿Todo va bien en Hufflepuff? He oído que tu sala común es muy cómoda. Ana se relajó un poco y asintió. Sí, hace mucho calor y está cerca de las cocinas, así que los elfos domésticos a veces nos dan un postre extra. Hufflepuff es conocida por su lealtad y dedicación al trabajo, comentó Henry, estas son cualidades muy valiosas. De hecho, creo que cada una de las 4 casas de Hogwarts tiene su propio valor, al igual que, pensó por un momento en una metáfora adecuada. Como un equipo completo de Quidditch. Gryffindor es el buscador, valiente y audaz. Ravenclaw es el cazador, sabio y estratégico. Slytherin es el golpeador, astuto y protector de su equipo. Y Hufflepuff es el guardián. Firmes, confiables, el apoyo más sólido para el equipo. Esta metáfora hizo que los ojos de los 3 estudiantes de Hufflepuff se iluminaran. Rara vez habían oído a alguien evaluar su casa de forma tan positiva, y menos aún de un estudiante de Slytherin. ¿De verdad lo crees? Preguntó Susan, con un dejo de incredulidad en su tono. Por supuesto, dijo Henry con firmeza. En cualquier sociedad se necesitan pioneros valientes, planificadores ingeniosos y ejecutores astutos, pero también personas diligentes y leales, capaces de sentar bases sólidas. Sin estas últimas, los logros de los primeros serían como castillos en el aire. Tomó un bollo y dijo. Hace poco, mientras leía Historia de la Magia, me di cuenta de que muchos magos que quizás no sean famosos en la historia, pero que en realidad hicieron un trabajo muy importante, provenían de Hufflepuff. Sus contribuciones son realmente muy significativas. Asimismo, Hufflepuff no carece de magos excelentes, como Newt Scamander. He oído que era de Hufflepuff. Estas palabras hicieron que el ambiente fuera aún más relajado. Justin empezó a echarle azúcar a su té. Ana cogió un sándwich. Susan bebió su té, relajada. La conversación pasó de anécdotas interesantes sobre el señor Scamander en la escuela a la vida escolar en general. Henry preguntó sobre sus clases y compartió algunas de sus propias impresiones, siempre con un tono tranquilo y respetuoso. Cuando se mencionó al profesor Quirrell, evitó hábilmente la crítica directa, limitándose a comentar que su estilo de enseñanza era realmente único, diciendo que tenía una profunda investigación en ciertas áreas de defensa contra las artes oscuras, omitiendo por completo el asunto del ajo metido en su turbante. En realidad, esto no era mentira. El profesor Quirrell, o mejor dicho, el profesor Riddle, sí que tenía logros en defensa contra las artes oscuras. Tonterías. Como dice el refrán, conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo para ser invencible. ¿Quién sería la persona que mejor conoce la defensa contra las artes oscuras? Por supuesto, sería la persona que mejor entiende las artes oscuras, risas. El ambiente de la merienda era relajado y agradable, y la mayoría de los aperitivos se consumieron. Justo cuando estaban hablando de la Mimbulus Mingletonia que la profesora Sprout había mostrado en la clase de herbología, Susan dudó, pero aún así sacó a colación el incidente desagradable ocurrido ayer en la clase de encantamientos. En realidad, ayer tuvimos una pequeña discusión con los Gryffindor. Su voz era un poco más baja que antes, teñida de impotencia. Justin intervino de inmediato, con un tono aún algo indignado. Ellos fueron los que empezaron. Zacharías, ese es el compañero al que le lancé un hechizo por accidente, no fue a propósito, todavía estamos aprendiendo. Pero luego algunos del lado de Gryffindor dijeron que los Hufflepuff somos todos unos torpes e ineptos. Ana añadió en voz baja. Ernie, ese es Ernie Macmillan, no pudo soportarlo más y replicó, diciendo que los Gryffindor solo saben ver cómo sus compañeros se meten en peligro, y al final, fue un estudiante de Slytherin quien salvó a Neville. Tras terminar de hablar, miró a Henry con cierta inquietud, aparentemente preocupada de que mencionar aquello le hiciera sentir utilizado. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 36 Orgullo y Prejuicio, continúe leyendo, modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 36. Orgullo y Prejuicio. Henry escuchó en silencio, sin que su rostro mostrara señales de disgusto. Dejó la taza de té y habló despacio, con la voz tan tranquila como siempre. Ya veo. Una discusión verbal provocada por un accidente en clase acabó sacando a relucir lo sucedido durante la anterior clase de vuelo. No juzgó primero quién tenía razón o no, sino que dejó escapar un suave suspiro. Creo que los pequeños accidentes en clase ocurren en todas las casas y, sin duda, volverán a ocurrir. No es raro que un hechizo caiga bajo presión. Lo importante es aprender de ello y corregirlo. Miró y Justin. Confío en que la señora Pomfrey ya haya curado al señor Smith, y eso en sí mismo es una lección profunda, más útil que cualquier burla, ¿no crees? Justin se quedó atónito por un instante, luego ascendiendo.
La pequeña punzada de resentimiento en su corazón pareció disiparse con esas palabras. Sí, Zacarías estaba bien ahora, y él mismo recordaría firmemente la necesidad de concentrarse al recitar conjuros. En cuanto a citar la clase de vuelo para argumentar, Henry hizo una pausa, recorriendo con la mirada a los tres. Creo que la intención original de Ernie no era elogiar a Slytherin, sino más bien encontrar un punto de apoyo en la discusión. Cuando la gente está enfrascada en una disputa, es fácil aferrarse a cualquier cosa que parezca poderosa para contraatacar, a veces sin considerar profundamente lo que esa cosa representa en sí misma. No dijo si Ernie tenía razón o no, sino que simplemente analizó con calma la posible mentalidad de la otra persona. Gryffindor valora la valentía. A veces, esta franqueza puede volverlos más impulsivos al hablar. Eligió una palabra neutral, sin mucha connotación subjetiva. Mientras que Hufflepuff valora la justicia y la lealtad. Cuando sienten que un compañero está siendo tratado injustamente, defenderlo es también una manifestación de esa cualidad. Ninguno de estos rasgos es intrínsecamente malo. Simplemente, cuando chocan en este contexto, es inevitable que salten chispas. Tomó la tetera y llenó el té de todos. Este gesto consideró aliviar considerablemente el ambiente. El director Dumbledore probablemente estaría encantado de ver a las distintas casas interactuar por algún motivo, aunque sea una discusión. Henry esbozó una sonrisa algo resignada. Pero las barreras de la realidad suelen ser más difíciles de superar de lo que creemos. Cada uno tiene ideas y valores diferentes. Al vivir y estudiar juntos, cierta fricción es inevitable. Lo importante, dijo, alzando la vista y observando seriamente a sus tres amigos de Hufflepuff, es cómo vemos estas fricciones y si influyen en nuestro juicio. Etiquetar a toda una casa por una disputa desagradable, o pensar que todo un grupo es completamente diferente porque una persona hizo una buena acción, ambas perspectivas podrían ser un tanto sesgadas. Cogió un pequeño pastelito y su tono se volvió más relajado. En mi caso, en la clase de vuelo, tuve que ayudar a un compañero en peligro, que resultó ser de Gryffindor. Las casas son nuestros hogares en Hogwarts. Nos moldean, pero no deben definir el carácter ni la moral de cada persona, ni convertirse en barreras que impidan la bondad. Estas palabras no menospreciaban la impulsividad de Gryffindor ni ensalzaban la venganza de Hufflepuff, ni lo colocaban en una posición moral superior. Simplemente descompuso el conflicto en comportamientos específicos dentro de un contexto específico y disipó con delicadeza los prejuicios arraigados que lo empañaban. Susan se mostró pensativa y una expresión de alivio apareció en el rostro de Anna. Justin se rascó la cabeza. Tienes razón, parece que ya no hay nada por lo que enfadarse. Henry también irritante. Cuando el viento derribe el árbol de las sombrillas, otros discutirán sobre su altura. Hogwarts es tan grande que hay todo tipo de personas. El tiempo es largo. Solo se llega a conocer a los verdaderos amigos pasando tiempo con ellos. No hay necesidad de complicarse la vida con un par de discusiones. Con gran habilidad, logró orientar el tema hacia un nivel más amplio, en lugar de centrarse en las victorias y derrotas verbales pasajeras entre las casas. Después de charlar un rato más, Justin finalmente no pudo evitar hacer la pregunta que llevaba tiempo guardándose. de verdad te uniste al equipo de Quidditch de Slytherin? Me refiero a, como jugador de reserva? Henry ascendió. Sí, el profesor Snape cree que puedo aportar otras posibilidades durante el entrenamiento, aunque probablemente no juegue esta temporada. ¿Pero aún así participarás en el entrenamiento?, preguntó Susan. 3 veces por semana, con el equipo, respondió Henry. El capitán Flint es muy estricto, pero es un buen capitán. Le importa la fortaleza del equipo en general, no que cada uno destaque. ¿De verdad vuelas tan bien?, preguntó Anna en voz baja. Salvaste a Neville en clase aquel día. Eso debió requerir mucha debilidad. Henry no alardeó, sino que simplemente lo describió con calma. La situación era urgente entonces, no había mucho tiempo para pensar. Por suerte, aprendí a montar a caballo de niño. Esa sensación de control sobre el equilibrio y el espacio es similar a la de volar. Y, añadió, el instinto de supervivencia del señor Longbottom también era muy fuerte. Me agarró la mano que le tendí, lo cual fue fundamental. Con gran habilidad, le dedicó a Neville un pequeño cumplido, reafirmando su valentía, lo que añadió algunos puntos más de buena voluntad en los corazones de los 3 estudiantes de Hufflepuff. A mitad de la merienda, Henry, como era de esperar, hizo una pregunta. ¿Qué opinas de Slytherin? Sé sincero, no está mal. Tras un breve silencio, Justin habló primero. Los estudiantes dicen que la gente de Slytherin es muy astuta, a veces demasiado astuta. Anna vaciló un instante. Mi abuela es bruja y me dijo que en Slytherin se valora el linaje y la tradición.
Pero también dijo que no se puede juzgar a una persona por su casa. La respuesta de Susan fue la más meditada. He leído Hogwarts. Una historia. Dice que Slytherin y los otros 3 fundadores eran amigos íntimos al principio, pero que después tuvieron desacuerdos sobre los criterios de admisión. Así que creo que cada casa tiene su valor. Simplemente, el énfasis es diferente. Henry escuchó atentamente las respuestas de todos y luego dijo en voz baja. Aprecio mucho su honestidad y su inocencia, que aún no se han dejado engañar por los estereotipos comunes. De hecho, esa es una de las razones por las que los invité. Dejó la taza de té y se inclinó ligeramente hacia adelante. Creo que uno de los mayores problemas en Hogwarts es la profunda división entre las casas. Gryffindor y Slytherin se muestran hostiles entre sí, Ravenclaw a veces parece distante, y Hufflepuff es subestimada por las demás casas. Es una lástima, porque cada casa tiene algo valioso que aprender. Entonces, ¿por qué organizas una fiesta del té como esta? Preguntó Susan sin rodeos. Es decir, ¿eres de Slytherin? ¿Por qué invitas a los de Hufflepuff? Por varias razones. Primero, no creo que la amistad deba limitarse a la casa a la que se pertenece. Henry sonrió y los miró a los 3. Segundo, ustedes fueron las primeras personas que conocí en Hogwarts, y nuestra conversación en el tren fue muy agradable. Finalmente, anuncio problemático. Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 37 Objetivo de Slytherin modelo de IA. Gemini, 3-0, Flash capítulo 37. El objetivo de Slytherin. Henry hizo una pausa por un momento antes de continuar. Creo que el mundo, no solo el mundo mágico, se enfrenta a cambios. El desarrollo de la tecnología Muggle, los desafíos al estatuto del secreto, la nueva dinámica en la relación entre magos y muggles, en un momento como este, no es prudente aferrarse a los prejuicios y al distanciamiento. Necesitamos más diálogo, más comprensión. Estas palabras resultaron algo profundos para los 3 alumnos del primer año, pero pudieron percibir la sinceridad que contenían. Entonces preguntó Justin con cautela, ¿esperas que haya más intercambio entre las casas? Sí, afirmó Henry. No tiene por qué hacerse como yo. Cada uno tiene su propia manera de hacerlo. Pero, como mínimo, deberíamos mantener una mentalidad abierta y pacífica, dispuestos a comprender a quienes son diferentes a nosotros. Se recostó de nuevo en su silla y el ambiente se relajó una vez más. Pero hoy solo tomaremos un té y charlaremos un rato. Lucky preparó unos bocadillos excelentes y no deberíamos desperdiciarlos. Durante el resto del tiempo, la conversación derivó hacia temas más ligeros. Henry le preguntó a Justin sobre la vida escolar en el mundo Muggle, escuchó a Anna hablar sobre el negocio familiar de plantas mágicas y discutió los puntos difíciles de la clase de historia de la magia con Susan. También compartimos algunas anécdotas interesantes de su vida en la familia real, del tipo que, por supuesto, podría hacerse público. Lo más extraño es, dijo, que en cada ocasión formal tengo que usar un uniforme específico, lucir medallas específicas y seguir un código de etiqueta tan complejo que me da dolor de cabeza. A veces siento que aprender hechizos mágicos es más fácil que recordar toda esa burocracia. Esto provocó la risa de los 3 Hufflepuff. De repente se dio cuenta de que ese príncipe era en realidad solo un niño de 11 años, con las mismas preocupaciones que la gente común. La merienda consume más de 1 hora. Cuando casi se habían terminado los bocadillos y la tercera tetera estaba vacía, Henry le indicó a Lucky que podía empezar a recoger. Gracias por venir hoy, dijo, levantándose para despedirlos. Disfruté mucho de esta conversación. Si les parece bien, podríamos organizar estas meriendas con regularidad, quizás una vez por semana. Por supuesto, es totalmente voluntario. Los 3 Hufflepuff intercambiaron miradas y luego asintieron al unísono. Nos encantaría, dijo Susan en nombre del grupo. Excelente, sonrió Henry. Entonces, más tarde concretaremos la hora de la siguiente. Ahora, deja que Lucky te acompañe de vuelta a la sala común. Guiados por el elfo doméstico, los 3 estudiantes de Hufflepuff abandonaron el aula. De regreso al sótano de Hufflepuff, permanecieron en silencio la mayor parte del tiempo, asimilando cada uno la experiencia de la tarde. No fue hasta que entraron en la sala común y se sentaron en esos sofás cálidos y cómodos que Justin finalmente dejó escapar un largo suspiro. ¡Guau! Anna ascendió, con el rostro aún sonrojado, pero esta vez por la emoción. Es completamente diferente de lo que imaginaba. Susan dijo con una sonrisa. Es muy inteligente. Sabe cómo hacer que la gente se relaje y cómo guiar una conversación. Pero no creo que esté fingiendo. Al menos, siento que su sinceridad es genuina. ¿Te has fijado en cómo habla? Preguntó Justin. Cada palabra es meditada, pero suena tan natural. Mi madre dice que así es como se ve una buena educación.
Creo que lo que dijo tiene sentido, dijo Ana en voz baja, sobre el distanciamiento entre las casas. A los Hufflepuff siempre nos pasan por alto, pero si no tomamos la iniciativa nosotros mismos, tal vez podamos empezar con cosas pequeñas, sugirió Susan. Como cooperar con estudiantes de otras casas en clase o compartir materiales en la biblioteca. Tal como dijo Su Alteza, resumió Justin, no tiene por qué ser algo como organizar una merienda, pero al menos deberíamos mantener la mente abierta. Esa tarde, los 3 alumnos del primer año de Hufflepuff obtuvieron algunas reflexiones que trascendían su edad. De vuelta en el aula vacía del segundo piso, Henry no se marchó de inmediato. Se quedó junto a la ventana, observando cómo el sol poniente extendía un velo dorado sobre las torres de Hogwarts. Lucky ya había terminado de ordenar el juego de té, y el aula había vuelto a su estado original, como si la merienda nunca hubiera ocurrido. Al salir del aula, se encontró con Draco, Pansy y Daphne en la puerta. Evidentemente, habían estado esperando cerca a que terminara la merienda. ¿Qué tal estuvo?, preguntó Draco con impaciencia. Esos Hufflepuff no dijeron nada ofensivo, ¿verdad? Henry les hizo señas para que hablaran mientras caminaban. Al contrario, fueron muy educados y sinceros. Tuvimos una conversación muy agradable. La expresión de Pansy era un tanto compleja. Pero he oído que los Hufflepuff son todos muy corrientes. No valoran la tradición ni el linaje como nosotros. Todos tenemos cosas que valoramos, Pansy, dijo Henry con calma. En Hufflepuff valoramos la lealtad y el trabajo duro. Estas cualidades son igualmente dignas de respeto. Daphne preguntó en voz baja. ¿Su Alteza cree realmente que debería haber más intercambio entre las casas? Pero, según la tradición de Slytherin, ¿no deberíamos mantener las distancias? Los 4 caminaron lentamente por el pasillo, mientras las antorchas en las paredes proyectaban largas sombras. Esa es una muy buena pregunta, Daphne, dijo Henry. Pensémoslo desde otro punto de vista. ¿Cuál crees que es el objetivo de Slytherin? Draco respondió de inmediato. Para preservar la pureza de las tradiciones de sangre pura y mantener nuestro estatus e influencia. Correcto, asintió Henry. Entonces, para lograr este objetivo, ¿debemos aislarnos y relacionarnos solo con los de nuestra misma clase, o debemos comprender a los demás e incluso influir en ellos? Al oír las palabras de Henry, los 3 estudiantes de Slytherin se sumieron en profundos pensamientos. Si nos aislamos dentro de nuestro propio círculo, continuó guiándolos Henry, nuestro conocimiento de las demás familias se limitará a prejuicios y rumores. No sabremos qué piensan, qué temen ni qué desean. Y comprender estas cosas es precisamente el requisito indispensable para influir en ellas. Llegaron a una bifurcación en el camino y Henry se detuvo. Esta tarde, descubrí que los estudiantes de Hufflepuff a menudo se sienten infravalorados e ignorados. Admiran el coraje de Gryffindor, la sabiduría de Ravenclaw e incluso la ambición de Slytherin, pero también se enorgullecen de los valores de su propia casa. Este estado psicológico, si lo aprovechamos bien, no terminó la frase, pero los ojos de Draco se iluminaron. Podríamos convertirnos en la primera casa en valorarlos de verdad. Darles reconocimiento cuando son ignorados y brindarles ayuda cuando la necesitan, así, se inclinarían hacia nosotros. Muy perspicaz, Draco, lo elogió Henry. Pero no se trata solo de aprovecharse de la situación. Las verdaderas alianzas se basan en el entendimiento y el respeto mutuos. Si solo fingiera interés, tarde o temprano se darían cuenta. Así que mi interés debe ser genuino. Y he descubierto que, cuando los conozco de verdad, puedo apreciar muchas de las cualidades de Hufflepuff. Anuncio problemático. Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 38 Otro Voldemort. Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 38. ¿Otro Lord Voldemort? Pansy mordió el labio. ¿Pero qué pensarán los demás Slytherin? Si nos relacionamos con los Hufflepuff con frecuencia y por eso se requiere discreción y estrategia, dijo Henry. No haremos un gran anuncio de una amistad entre Slytherin y Hufflepuff. Simplemente mostraremos una actitud amistosa. Cooperar en clase, compartir materiales en la biblioteca y tener intercambios ocasionales como el de hoy, poco a poco, esto se convertirá en la norma. Daphne dijo en voz baja. Es como jugar al ajedrez mágico, ¿verdad? Preparar el tablero con antelación, establecer conexiones y preparar para las posibilidades futuras. Exactamente, sonrió Henry. Y, además, nos beneficiaremos enormemente. Observó cómo las expresiones en los rostros de los 3 jóvenes Slytherin cambiaban de confusión a comprensión, y luego a un nivel de emoción, sabiendo que sus palabras habían surtido efecto. Recuerden, dijo finalmente, el verdadero poder no reside en cuántas personas excluyan, sino en cuántas pueden unir e influir.
Si la ambición de Slytherin se limita a su pequeño círculo, será una ambición autolimitante. Nuestra visión, con el tiempo, trascenderá los muros de la casa para abarcar todo Hogwarts, e incluso todo el mundo mágico. Draco respiró hondo. Lo entiendo, Su Alteza. Esto no es traicionar la tradición. Es mantenerla de una manera más inteligente. Un resumen muy preciso, dijo Henry, dándole una palmada en el hombro. Ahora, volvamos a la sala común. He oído que en la cocina preparan un pastel de chocolate especial esta noche. Quizás podamos probarlo. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la sala común de Slytherin, los sonidos habituales de conversaciones sobre Quidditch, quejas sobre los deberes o exhibiciones de objetos nuevos se mezclaban silenciosamente con algo más. ¿Quieres decir que Su Alteza realmente cree que deberíamos conocer a los Hufflepuff? Preguntó un estudiante de tercer año, reclinándose en un sofá junto a la chimenea, con un tono incrédulo. Acababa de escuchar fragmentos de la conversación de la tarde de boca de Draco. No es que debamos hacerlo, sino que puede usarse como estrategia, corrigió Draco. Piénsalo. Si ni siquiera sabemos qué piensa Hufflepuff, ¿cómo podemos asegurarnos de que no se dejen influenciar por Gryffindor o Ravenclaw en un momento crítico? Son los que tienen más gente. ¿Pero qué pensamientos podrían tener? Se burló otro estudiante. Simplemente se pasa el día en la cocina, junto al fuego. Ese es precisamente el prejuicio, interrumpió Daphne en voz baja. Estaba sentada en un sillón un poco más lejos, con un libro de apuntes de pociones extendido sobre su regazo. Pensé en las palabras de Su Alteza esta tarde. Si todos ven a Hufflepuff de esta manera, y somos los primeros en mostrar respeto y comprensión genuina aunque sea un poco, esa buena voluntad podría convertirse en una inesperada moneda de cambio cuando sea necesario. Eso es muy propio de Slytherin, ¿no? Hacer lo que otros no quieren para obtener un valor que otros no pueden ver. Sus palabras hicieron que incluso algunos alumnos mayores la miraran. La señorita Farley, la prefecta que había estado leyendo en silencio, alzó la vista. Su mirada se detuvo un instante en Daphne y Draco tras sus gafas de montura dorada antes de volver a centrarse en su libro. Mientras tanto, Pansy apartaba a Millicent en el dormitorio de las chicas para hablar en voz baja. Tiene razón. No podemos centrarnos solo en esos molestos Gryffindor. Todo el colegio es como un jardín. Arrancar solo unas pocas malas hierbas es inútil. Hay que conocer el estado de todo el terreno, intentó utilizar la forma metafórica de hablar de Henry. Aunque sonaba un poco forzada, el significado estaba claro. El propio Henry no participó en estas discusiones. Observó que el progreso del sistema había alcanzado el 99,50%. Podría ser. Invitar a personas de diferentes casas a una merienda supone un progreso del 0,25%. Cuando regresó al dormitorio, Theodore estaba leyendo un libro de conjuros junto a la lámpara. Al oír entrar a Henry, solo levantó la vista y avanzó levemente antes de seguir absorto en la lectura. A Henry también le gustó. Se sentó en su escritorio y abrió el último resumen enviado por Sir Arnold. Esta vez se trataba de un análisis de la evolución de las facciones de varios funcionarios del Ministerio de Magia a principios del siglo XX y su conexión con los principales acontecimientos del mundo Muggle. La caligrafía en el pergamino era pulcra, condensando la extensa historia en hilos conductores claros de interés. Al llegar a cierto punto de la lectura, su pluma se detuvo un instante y observó una pequeña línea en el margen. La familia Hufflepuff está estrechamente vinculada a industrias relacionadas con la tierra, las hierbas y las criaturas mágicas. Podría existir potencial para brindar asistencia en la agricultura Muggle, la protección ecológica y otros campos. La sala común de Hufflepuff. Un ambiente cálido acompañaba el dulce aroma del pan tostado. Anna, Susan y Justin estaban reunidos alrededor de una mesa redonda cerca del pasillo de la cocina, rodeados de otros estudiantes de primer año curiosos. ¿De verdad dijo que Hufflepuff es como el portero del equipo, la columna vertebral más sólida? Preguntó un chico llamado Wayne, con el rostro enrojecido por la emoción de ser reconocido. Sí, asintió Anna enérgicamente, con las mejillas ligeramente sonrojadas. También dijo que muchos magos que hicieron un trabajo importante en la historia, pero cuyos nombres no son muy conocidos, eran de Hufflepuff. También nos preguntó nuestra opinión sobre Slytherin, añadió Justin. Escuchaba con mucha atención y no se enfadó. Susan resumió. Creo que realmente quiere cambiar algo. No solo palabras vacías, sino algo muy práctico. Dijo que las amistades no deberían estar limitadas por las casas. Suena simple, pero en Hogwarts, los pequeños tejones se pusieron a pensar. Los Hufflepuff no solían verse obligados a reflexionar sobre temas tan importantes, pero una vez que sus valores internos de justicia y reconocimiento se veían afectados, su seriedad superaba cualquier expectativa.
Tal vez antes de la próxima clase de historia de la magia, podríamos tomar la iniciativa de preguntarles a los alumnos de Ravenclaw si quieren repasar juntos, sugirió una voz tímidamente. Siempre parecen tener mucho material. O en la clase de herbología, ayuda a un compañero que tenga dificultades, sin importar a qué casa pertenezca, añadió otra voz. Una vez plantada, la semilla encontrará sus propias grietas para crecer. Más arriba, en el castillo, se encuentra el despacho del director. Dumbledore permanecía de pie frente al pensadero, mientras los hilos blanco-plateados de la memoria se arremolinaban lentamente en su interior. En ocasiones, utilizaba la punta de su varita para recoger un mechón y luego lo soltaba suavemente de nuevo en el recipiente. Albus, parece que le estás prestando una atención extraordinaria al nuevo estudiante de este año, refunfuñó un mago de nariz roja en un retrato colgado en la pared. Dumbledore levantó la vista y sonrió. Ravenclaw, cada vez que un nuevo brote emerge de la tierra, un jardinero siempre le echa un vistazo más de cerca, y más aún si se trata de una plántula tan inusual. Está intentando regar otra porción de tierra que hemos descuidado durante mucho tiempo. ¿A través del té y la conversación? Dijo un mago en otro retrato con voz chillona. ¿Slytherin y Hufflepuff? Ja. Ese ja final demostró la extrema desaprobación del hablante. Cuando yo era director, las 4 casas de Hogwarts no estaban tan profundamente divididas como lo están ahora. Oh, sí, Phineas, dijo Dumbledore, sin poder reprimir una sonrisa. Porque en aquel entonces, las 4 casas tenían un enemigo común, ¿no es así? El rostro del director Phineas Black se congeló al instante. Murmuró algo sobre ser bueno para los estudiantes y siempre hay alumnos problemáticos que quieren interrumpir el ritmo del director. Por un momento, el despacho del director se llenó de un ambiente alegre. Entonces, ¿te preocupa que se convierta en otro Lord Voldemort? Preguntó una directora en otro retrato. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 39 Cena de Halloween en modelo de IA. Gemini, 3-0, Flash capítulo 39. Banquete de Halloween. En los días siguientes, la agenda diaria de Henry estuvo extremadamente apretada. Cuando no tenía clases, solía estudiar nuevos hechizos en aulas abandonadas o repasar los que ya había aprendido. Todas las tardes a las 4 era su hora inamovible del té. A veces tomaba el té solo, y otras veces invitaba a varios compañeros de Slytherin o a estudiantes de Hufflepuff a unirse a él para fortalecer sus lazos. Durante el entrenamiento de Quidditch, la actitud del capitán Flint hacia él cambió de la observación a eres un auténtico genio. No solo mejoraban constantemente las habilidades de vuelo de Henry, sino que los ajustes tácticos que sugería tras observar desde la banda también eran adoptados cada vez con mayor frecuencia por el equipo. Se mantuvo discreto, sin acaparar nunca la atención, pero los miembros del equipo de Slytherin comenzaron a verlo realmente como uno de los suyos. Un jugador de reserva que, aunque joven, tenía la cabeza bien puesta y hacía contribuciones excepcionales al equipo. También le pidió a Lucky que encargara una escoba Nimbus 2000 en el callejón Diagon. Como dice el refrán, para hacer un buen trabajo, primero hay que afilar las herramientas. Sin una buena escoba voladora, ¿cómo podría competir en el mismo escenario que Potter? Por supuesto, los fines de semana también tenía que escribir cartas a su familia, a veces hablando de asuntos domésticos y otras veces de los últimos acontecimientos en el colegio. El ambiente festivo en el castillo se intensificaba día a día. Calabazas talladas que emitían risas escalofriantes colgaban en los pasillos, enjambres de murciélagos flotaban en los techos y las armaduras estaban encantadas para repentinamente golpear sus escudos o dejar escapar profundos suspiros cuando nadie pasaba cerca. Peeves estaba aún más en su salsa, apareciendo y desapareciendo impredeciblemente. Le encantaba meter gominolas viscosas con forma de araña en los sombreros de los estudiantes o imitar de repente los regaños de la profesora McGonagall en las esquinas, asustando de muerte a los alumnos de primer año. El incidente más gracioso fue cuando, de alguna manera, consiguió una araña grande y se la arrojó a la cara de Ron. Se decía que Ron estaba tan asustado que gritaba salvajemente, huyendo a una velocidad incluso mayor que la de una Nimbus 2000. Henry mantuvo su rutina habitual, aunque tuvo que tener más cuidado para evitar los rincones recargados y propensos a esconder objetos para bromas cuando iba a la sala de los menesteres a practicar hechizos. La merienda con el círculo íntimo de Slytherin continuó, y la conversación inevitablemente derivó hacia los acontecimientos cotidianos. Flint dijo que va a aumentar la intensidad del entrenamiento después de Halloween, dijo Draco, revolviendo su té negro con abundante leche con una cuchara de plata, con una emoción apenas disimulada. Dijo que no podemos relajarnos solo por las fiestas.
Es cierto, el primer partido está por comenzar, dijo Henry, tomando un pequeño bollo. Pero lo que más me preocupa es si ha notado que cierto profesor no ha estado del todo bien últimamente. Pansy bajó la voz de inmediato. El profesor Quirrell ahora huele a ajo desde el otro lado del pasillo. Y su tartamudez ha empeorado. Ayer, en la clase de defensa contra las artes oscuras, intentó explicarnos que es un zombie vengador, pero casi se tropieza con la cuerda de un cartel en la pared. Daphne agregó en voz baja. También oí que anoche algunos alumnos de Utflepus cerca del pasillo del cuarto piso, en el lado este, oyeron ruidos como de un animal grande arrastrando algo pesado, junto con gemidos bajos. Pero cuando el señor Filch fue a comprobarlo, dijo que no encontró nada. ¿La zona restringida en el lado este del cuarto piso? El corazón de Henry se agitó ligeramente. Parecía que Quirrell ya había caído en la trampa tendida por Dumbledore. Pero la pregunta era, sin la provocación de Draco de un duelo falso, ¿habrían descubierto el trío la trampilla en la zona restringida del cuarto piso? El castillo es tan antiguo que no es raro oír ruidos extraños, dijo con indiferencia. Sin embargo, hay que tener más cuidado por la noche. ¿Acaso los prefectos no nos han grabado repetidamente que no deambulemos después del toque de queda? Sobre todo, que nos mantengamos alejados de los pasillos y escaleras más apartados. A Draco no le importaba. Mientras no nos topemos con nada realmente problemático, como un trollo o una araña gigante. Hizo lo que él creía que era una broma graciosa, pero Pansy y Daphne fruncieron el ceño, claramente sin imaginar qué cosas tan peligrosas podrían aparecer en la escuela. Por la noche, antes del banquete. El gran salón estaba encantado, presentando una atmósfera festiva exagerada y magnífica. El techo se oscureció por completo, resplandeciendo con estrellas centelleantes simuladas y cometas con largas colas, mientras miles de murciélagos conjurados mágicamente revoloteaban debajo. Enormes calabazas de Halloween flotaban en el aire, con sus bocas huecas sonriendo y las llamas parpadeantes en su interior dándoles un aspecto impredecible. Las largas mesas ya estaban preparadas con aperitivos festivos. Albóndigas con forma de ojo, bandejas de queso con forma de araña y especialidades mágicas burbujeantes con extrañas burbujas verdes, una deslumbrante variedad. Los Slytherin, ataviados con sus túnicas verde oscuro impecablemente planchadas, entraron uno tras otro. Henry se sentó con Draco, Pansy y Daphne, mientras que Theodore, como de costumbre, eligió un lugar más tranquilo, un poco más alejado. Henry parecía estar observando la decoración del gran comedor, pero su visión periférica escudriñaba constantemente la mesa del personal. Dumbledore, ataviado con una túnica de color púrpura oscuro adornada con estrellas plateadas, sonreía y conversaba con la profesora McGonagall, que estaba a su lado. Esta última seguía con semblante serio, pero parecía insatisfecha con el plato de dedos de momia que tenía delante. El profesor Snape permanecía inexpresivo, como una estatua negra, su mirada solo destellaba con un odio que incluso un tonto podría percibir cuando ocasionalmente recorría la mesa de Gryffindor. El bando de Gryffindor era excepcionalmente ruidoso. Los gemelos Weasley parecían estar demostrando un nuevo producto para hacer bromas, provocando carcajadas. Harry y Ron estaban sentados juntos, hablando en voz alta con Seamus, Dean y otros. Henry notó que Hermione no estaba con ellos y parecía estar ausente del banquete. El banquete comenzó oficialmente, y el breve y humorístico brindis de Dumbledore provocó rondas de aplausos y risas. La comida se amontonó instantáneamente en los platos, y el ambiente en el gran salón se volvió aún más animado. Henry comió a un ritmo moderado, manteniendo una actitud apropiada. Hablando de eso, dijo Pansy tras dar unos bocados y empezar a cotillar, oía a algunos Hufflepuff hablando de lo que pasó hoy en la clase de encantamientos. Parece que en Gryffindor ha habido algún conflicto interno. Es la sabelotodo, ¿verdad? Preguntó Draco con cierta satisfacción maliciosa. Me preguntaba por qué no la había visto en la mesa de Gryffindor. Henry no detuvo sus movimientos a causa de la discusión. En cambio, usó lentamente su cuchillo para cortar el dedo de momia en su plato, que en realidad era solo una salchicha con esa forma espeluznante. Esta era una oportunidad. Quizás podría mencionárselo a Dumbledore dentro de un tiempo. Él desconocía la conversación que tuvo lugar en el despacho del director hace unos días, e incluso si la hubiera sabido, no le habría importado. A Dumbledore no le preocupaba en absoluto que se convirtiera en el próximo Tom, porque era simplemente innecesario e imposible. Henry pensaba que, mientras la cabeza de Dumbledore no estuviera conservada en almíbar, le sería imposible desconfiar de un nieto real del mundo Muggle. ¿Por qué? Tonterías. Tengo una familia muy numerosa.
Por supuesto, Henry no hacía esto para llamar la atención o ganarse el favor de Dumbledore, no era un transmigrador cualquiera ni tampoco para hacerse amigo del trío. Esos tres eran, en realidad, bastante problemáticos. El verdadero propósito era, en realidad, conocer a Hagrid a través del trío. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 41 Troll. En el aula subterránea. Sigue leyendo y vota. Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 40. Troll. En las aulas subterráneas. La impresión que mucha gente tiene de Hagrid sigue estancada en su enorme tamaño, su personalidad honesta y sencilla, su boca tan ancha como un tarro y su condición de maestro de la legilimencia. Pero todo el mundo pasa por alto un punto, y es qué tipo de estatus tiene realmente Hagrid dentro del bosque prohibido. Aunque no le va muy bien en el mundo mágico, su reputación en el bosque prohibido es excepcionalmente sólida. ¿Conoces las acromántulas? Esas criaturas peligrosas de clase 5X del Ministerio de Magia que se cuentan por millas en el bosque prohibido. Su líder, Aragog, fue una vez una pequeña monada adoptada por Hagrid. En cuanto a los demás, sobra decirlo. Por ejemplo, los centauros tienen una buena relación con él. Si a esto le sumamos su personalidad cálida y amable, y su lealtad hacia sus amigos, resulta realmente difícil sentir antipatía por él. Hablando de eso, de hecho ya lo sé, dijo Daphne, dejando el cuchillo y el tenedor, y hablando en voz baja y pausada. Parece que durante la clase de encantamientos, Weasley y Granger discutieron por algo y se dijeron cosas muy duras. Cuando fui al baño hace un rato, creo que oí a Granger llorando en un cubículo. Weasley, Draco puso una expresión de extremo disgusto, déjame adivinar, debe haber sido culpa suya, ¿verdad? Eso no lo sé, dijo Daphne, sacudiendo la cabeza y cogiendo de nuevo el cuchillo y el tenedor para continuar su comida. Justo cuando Henry acababa de ensartar un trozo de patata asada, el profesor Quirrell irrumpió repentinamente por las puertas, tambaleándose hacia el gran comedor. Su gran turbante estaba cargado sobre su cabeza, y su rostro reflejaba terror. Todos lo miraron fijamente mientras se acercaba a la silla del profesor Dumbledore, se desplomaba contra la mesa y jadeaba. Troll, en las aulas subterráneas, pensé que debías saberlo. Acto seguido, se desplomó en el suelo y se desmayó. El gran salón quedó en silencio por un instante, y luego se quedó como una explosión. Gritos, jadeos, el áspero roce de las sillas contra el suelo y el tintineo de los cubiertos al caer se fundieron en un mar de pánico. Van crash. Los platos se hicieron añicos, los postres salpicaron y varias chicas de Hufflepuff que estaban cerca gritaron. Las cosas no estaban mucho mejor alrededor de Henry. Draco estaba tan aterrorizado que se había convertido en un meme viviente, gritando junto con la multitud como una marmota. Pansy estaba pálida, agarrando con fuerza el cuchillo y el tenedor como si esos dos utensilios pudieran protegerla. El rostro de Daphne se puso increíblemente pálido, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. En el gran salón, Henry parecía ser el único que no consideraba aquello como algo extraordinario. Permanecía sentado en su sitio, continuando sin prisa con su trozo de patata asada. En medio del terror, Draco y los otros dos no pudieron evitar tragar saliva con dificultad al ver la calma y la compostura de Henry, como si no pestañearan y aunque los Alpes se derrumbaran ante él. Su Alteza y Draco se obligó a calmarse, no le tiene miedo al troll. Desperdiciar comida es un mal hábito, Draco. Henry se enojó con Draco, tomó su servilleta y secó los labios con elegancia. Además, ni el mago oscuro más poderoso se atrevería a entrar en Hogwarts para enfrentarse al director Dumbledore, y mucho menos a un solo troll. Oyó. Draco se dio cuenta de arrepentimiento. Por mucho que a alguien le desagrade Dumbledore, nadie pondría en duda su fuerza. De lo contrario, ¿por qué Lord Voldemort, en su máximo esplendor, no vino a Hogwarts para enfrentarse a Dumbledore en una batalla? ¿Fue porque no quiso? Daphne y Pansy se miraron, y ambas vieron la mirada de admiración en los ojos de la otra. Como cabría esperar de su Alteza. Ese nivel de serenidad por sí solo bastaba para que todos estudiaran durante años. En la mesa de los profesores, el profesor Dumbledore tuvo que lanzar varios petardos morados con la punta de su varita antes de que todos se callaran. Prefectos. La profesora McGonagall se puso de pie bruscamente, con el rostro sombrío. Apuntó con su varita a su garganta y su voz resonó como un trueno por encima de todo el ruido. Lleven a los alumnos de sus casas de vuelta a los dormitorios inmediatamente. Mantengan el orden. Rápido. Los prefectos de las 4 casas reaccionaron y se pusieron de pie uno tras otro, gritando mientras intentaban organizar a sus alumnos presas del pánico.
La multitud comenzó a abalanzarse, empujándose y abriéndose paso a codazos como una manada de animales asustados hacia las distintas salidas. El orden estaba a punto de desmoronarse. Henry se puso de pie, se dio la vuelta y agarró la muñeca de Daphne, que parecía algo perdida. Su Alteza. Daphne estaba un poco nerviosa. Ven conmigo primero, vamos a buscar al director Dumbledore. El tono de Henry era firme y no dejaba lugar a dudas. Daphne, ya desconcertada, permitió que Henry la arrastrara. Avanzaban a contracorriente de la multitud que se precipitaba hacia la salida de Slytherin, luchando por abrirse paso hasta la mesa de los profesores, situada al frente del gran comedor. Los alumnos, presas del pánico, chocaban constantemente con él, y alguien gritó: «Vas en la dirección equivocada». Pero Henry hizo caso omiso, con la mirada fija en la mesa de los profesores. Dumbledore ya se había puesto de pie. La habitual sonrisa amable de su rostro había desaparecido, reemplazada por una solemne majestad. Rápidamente les decía algo a la profesora McGonagall y a la profesora Sprout, que estaban a su lado. Varios profesores asintieron, con las varitas ya en la mano. El profesor Snape se levantó de su asiento como un gran murciélago negro en el momento en que Quirrell se desplomó, y para entonces ya no se le veía por ninguna parte. La dirección a la que se había dirigido no parecía ser la de las aulas subterráneas. Finalmente, Henry logró abrirse paso hasta cerca de la mesa del personal, donde había un espacio relativamente libre. Respiró hondo y gritó con la voz más clara y fuerte posible sin parecer grosero: «Profesor Dumbledore. Profesora McGonagall». En medio del caos, su voz no se oía especialmente, pero Dumbledore giró la cabeza casi al instante. Sus ojos se fijaron de inmediato en aquel alumno de primer año de Slytherin que venía contracorriente, con un destello de sorpresa en su mirada. La profesora McGonagall también miró hacia allí, con el ceño fruncido. «Señor Wallace. Regrese a su grupo de la casa. Inmediatamente. Profesor». Henry habló más rápido y subió el volumen para asegurarse de que se le oyera por encima del ruido. «Daphne me acaba de decir que cuando fue al baño hace un rato, oyó a la señorita Granger de Gryffindor llorando en un cubículo». Las pupilas de Dumbledore se contrajeron ligeramente. La expresión de la profesora McGonagall se tornó instantáneamente aún más sombría. «¿Granger? ¿No está en el gran comedor? Ella no asistió al banquete, profesor», añadió Daphne rápidamente. «Estoy muy segura de eso». «¿El lavabo?», repitió la profesora McGonagall con urgencia, apretando ya la varita. «¿Cuál exactamente?». «El baño de chicas abandonado en el segundo piso», respondió Daphne. La profesora McGonagall contuvo el aliento bruscamente. «Minerva», la voz de Dumbledore resonó con una autoridad indiscutible, «tú y los demás profesores id inmediatamente a las aulas subterráneas para confirmar la situación, controlar la escena, evacuar a los alumnos por el camino y aseguraros de que los pasillos principales estén seguros». «Pero Granger», dijo la profesora McGonagall con ansiedad. «Yo iré», la interrumpió Dumbledore, mirando a los dos jóvenes magos. «Henry, Daphne, la información que me habéis proporcionado es crucial, lo habéis hecho bien. Ahora, volved inmediatamente con vuestro grupo de la casa, seguid al prefecto de vuelta a la sala común, no os entretengáis y no os alejéis solos». «Sí, profesor», respondió Henry sin dudarlo, mientras tiraba del brazo de la todavía aturdida Daphne y se giraba para adentrarse de nuevo entre la multitud. «Les pido que consigan algunos boletos mensuales, hermanos. Además, por favor, sigan leyendo a diario, ahora mismo, con el algoritmo de Kidian, si no leen con regularidad, el tráfico bajará y será muy difícil de soportar». «Anuncio problemático». «Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador». 41 Realmente valió la pena morir por ello. Modelo AI. Gemini, 3.1, Flashlight capítulo 41. Valió la pena pagar la entrada, incluso si eso significaba la muerte. Sinceramente, irme fue mucho más difícil que llegar. El pánico se extendía y cada vez más estudiantes correteaban como pollos sin cabeza. Henry tuvo que alzar la voz. «Disculpen. Por favor, apártense. Tenemos que volver con el grupo de Slytherin». Daphne lo seguía de cerca, con el rostro pálido, pero sus ojos eran tan resueltos como si estuviera en una posición de mando. La experiencia de enfrentarse directamente al director y proporcionarle información crucial parecía haberle dado a esta chica, normalmente dócil, una valentía sin precedentes. A pesar de los desesperados esfuerzos de la señorita Farley y Higgs por mantener el orden, el grupo de Slytherin parecía relativamente más organizado que las otras casas, pero la sensación de pánico seguía siendo generalizada. Draco vio que Henry y Daphne se alejaban apretujados e inmediatamente agarró el brazo de Henry. «¿A dónde se han ido?».
Ese idiota de Quirrell, le informamos de algo al director Dumbledore, explicó Henry brevemente, con voz baja pero lo suficientemente clara para que los pocos Slytherin que estaban cerca lo oyeran, sobre un compañero de clase que podría estar en peligro. ¿Peligro? ¿En un momento como este? Los ojos de Pansy se abrieron de par en par. Es el sabelotodo de Gryffindor, añadió Daphne en voz baja, ya bastante calmada. No vino al banquete y estaba llorando sola en el baño subterráneo. El príncipe Enrique pensó que debíamos avisar a un profesor. Los alumnos de Slytherin que los rodeaban reaccionaron con expresiones diversas al oír esto. Algunos mostraron su desaprobación ante la intromisión, mientras que otros simplemente sintieron curiosidad. La señorita Farley escuchó su conversación y les dirigió una mirada severa, pero ante la mirada tranquila de Henry, solo se acercó levemente, no dijo nada más y continuó dando instrucciones al grupo. Mantengan la formación. No corran. Síganme. Cuando el aire frío y húmedo, tan familiar para ellos, se abalanzó sobre ellos, muchas de las pequeñas serpientes finalmente exhalaron un suspiro de alivio. La puerta de piedra de la sala común se cerró tras ellos, aislando el débil clamor que provenía del gran salón. La decoración en verde oscuro y gris plateado, la chimenea que ardía de forma inquietante y las pesadas cortinas de terciopelo, el ambiente familiar transmitía una sensación de seguridad. Los estudiantes se sentaron en los sofás de 2 en 2 o de 3 en 3 y comenzaron a charlar sobre los extraños sucesos que acababan de ocurrir. Entre los susurros, Draco apenas pudo mantener la compostura, intentando usar su habitual tono sarcástico. No se preocupen, aunque el troll sea lo suficientemente tonto como para entrar, la magia protectora de la entrada a la mazmorra no es para tomársela a la ligera. Además, el profesor Snape seguro que tiene una solución. Aunque dijo esto, el temblor ligero de sus dedos delataba su estado de ánimo agitado. Pansy se sentó cerca de Daphne y preguntó en voz baja. ¿De verdad viste, no, oíste a Granger llorar? ¿En un momento como este? Daphne se acercó y respondió con una voz igualmente baja. Por eso el príncipe Henry pensó que debíamos avisar al director inmediatamente. Por si acaso el troll, o algo más, Henry estaba sentado en el sillón de respaldo alto que solía ocupar junto a la chimenea, sin participar en la conversación. La elfa doméstica Lucky le trajo una humeante taza de té de menta sin hacer ruido, sin revelar rastro alguno de sus movimientos. La señorita Farley llevaba mucho tiempo acostumbrada a esta escena. Ni siquiera arqueó una ceja. Henry sostenía la taza de porcelana tibia, dejando que sus palmas absorbieran un poco de calor, mientras su mirada se posaba en las llamas verdes que saltaban y sus pensamientos volaban. Aproximadamente una hora después, cuando las discusiones en la sala común pasaron gradualmente del pánico al cansancio y la especulación, las primeras noticias comenzaron a filtrarse a través de canales extraoficiales. Fue el fraile gordo, ese fantasma de Hufflepuff, quien trajo el relato de primera mano cuando atravesó la pared con el varón sangriento. Los jóvenes magos tenían divisiones entre casas, pero los fantasmas no. Después de todo, con amistades que abarcaban cientos o incluso miles de años, visitando ocasionalmente las salas comunes de otras casas no era algo raro. De lo contrario, ¿por qué los magos de Gryffindor, al encontrarse con Peeves, podrían ir a Sly, para pedirle al fantasma de Slytherin, el varón sangriento? Por la barba de Merlín. Fue un auténtico caos. El rostro redondo del fraile gordo rebosaba de emoción. Le encantaban las escenas animadas y dramáticas. De verdad que había un tipo enorme en el aula subterránea. Medio cabeza más alto que Hagrid, apestoso, con un garrote como un tronco de árbol. La profesora McGonagall y el profesor Flitwick unieron fuerzas, y con unos cuantos hechizos de atadura y un estupefi, lo derrotaron. La profesora Sprout incluso usó una especie de liana para atarlo como si fuera una bola de arroz gigante. ¿Hubo algún alumno herido?, preguntó la señorita Farley con calma, haciendo la pregunta que más preocupaba a todos. Por suerte. Por suerte. El fraile gordo agitó sus manos transparentes. No había muchos estudiantes cerca del aula subterránea en ese momento. Los habían evacuado a todos. Excepto, los mantuvo deliberadamente en vilo, provocando un coro de sonidos que los incitaban a la reflexión. Excepto Potter y Weasley de Gryffindor. El fraile gordo bajó la voz, como si compartiera un gran secreto. No sé cómo estos dos chicos lograron colarse hasta allí. Parece que querían salvar a su amiga, esa pequeña bruja tan lista, Granger. Casi se topan de frente con el troll. Un jadeo colectivo resonó en la sala común. ¿Y luego?, preguntó Draco con entusiasmo, sin saber si esperaba oír hablar de la mala suerte de Potter o de otra cosa. ¿Y entonces? La expresión del fraile gordo se volvió algo sutil. Entonces el director Dumbledore apareció como si hubiera salido de la tierra. En serio, ni siquiera vi cómo llegó.
Simplemente estaba allí, de pie entre Potter, Weasley y ese grandullón. El troll quiso blandir su garrote, y el director simplemente levantó la mano. Ni siquiera lanzó un hechizo. El garrote se partió en dos con un crujido. El propio troll pareció ser aplastado por una mano gigante invisible y obligado a arrodillarse. Luego lo sacaron a rastras. Cuando llegó a este punto, el rostro del fraile gordo reveló claramente la expresión de un espectador sediento de sangre, con una mirada que decía: ver esto valió la pena el precio de la entrada, incluso si eso significaba la muerte. La descripción del fantasma era inevitablemente exagerada, pero la lógica seguía siendo muy clara. Dumbledore apareció a tiempo, controló la situación y Potter y Weasley estuvieron en peligro pero resultaron ilesos. Entonces, ¿qué hay de la señorita Granger? Daphne no pudo evitar preguntar en voz baja. «Oh, esa pequeña bruja», exclamó el fraile gordo, acariciándose la barriga transparente. Parece que al principio sí que estaba en ese retrete encantado del segundo piso, llorando tan desconsoladamente que hasta Myrtle se irritaba con ella. Pero parece que el director fue a buscarla primero. En algunos retratos se ve al director apareciendo con ella en el pasillo del segundo piso, cuando el troll aún no había sido completamente sometido. Está perfectamente a salvo, solo muy asustada. Debería estar con la señora Pomfrey, vigilándola, o recibiendo una reprimenda de la profesora McGonagall, junto con Potter y Weasley. ¿Cómo iba a saber el director Dumbledore dónde estaba Granger? Preguntó con recelo un alumno de cuarto año de Slytherin. ¿Y cómo iba a llegar tan rápido? He oído que fue por el príncipe Enrique. El varón sanguinario intervino de repente. Utilizó el título de príncipe, en lugar de Enrique o el señor Gales. Las miradas en la sala común se posaron instantáneamente en Henry. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 42. La aprobación de Slytherin modelo de IA. Gemini, 3-0, Flash capítulo 42. El reconocimiento de Slytherin a Henry no le sorprendió realmente que el varón sangriento lo llamara Alteza. Después de todo, en la traducción, Barrow es solo una persona común y corriente, pero de hecho, en el contexto inglés, su título es The Bloody Baron, que significa un noble sanguinario. En este punto, espero que los lectores recuerden nuestro nombre de dominio, Taiwan Novel Network. Es ideal para relajarse y muy práctico, sin embargo, los alumnos de Slytherin sintieron una emoción compleja, mezcla de orgullo y miedo, hacia el varón sanguinario, en parte debido a su aspecto aterrador y en parte debido a su noble linaje. Oh sí, a pesar de que los magos siempre proclaman la teoría de la sangre pura, en realidad están excepcionalmente interesados en los títulos mugles. El hecho de que lo llamaran el varón sangriento demostraba que el varón estaba bastante satisfecho con ese título. El rostro del fantasma de Slytherin seguía tan sombrío como siempre, con manchas de sangre plateadas salpicando su pecho. Su cuerpo transparente flotaba en el aire mientras repetía con claridad: «Es el príncipe Henry». Cuando comenzó el caos en el gran comedor, se abrió paso entre la multitud para informar de la situación de la señorita Granger al director Dumbledore. Hablando de eso, incluso le dedicó a Henry una rara sonrisa. El fraile gordo pareció inmediatamente como si hubiera visto un fantasma, pero siguió comprendiendo el motivo. Pero pronto pareció recordar algo, mirando a Henry con una expresión compleja y tensa. ¿Tenso? Fue una situación tensa. Originalmente, fue ejecutado porque los clérigos de alto rango se sentían incómodos con su capacidad para curar leprosos golpeándolos con un palo y con su costumbre de conjurar conejos del cáliz de la comunión. ¿Y qué tenía que ver esto con Henry? La respuesta se encontró en 1533, cuando el rey Enrique VIII prohibió a la Iglesia de Inglaterra pagar tributos anuales al papado. Al año siguiente, instó al Parlamento a aprobar el Acta de Supremacía, decretando que el rey era la cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra y estableciendo la Iglesia de Inglaterra como religión de Estado. En teoría, el rey de Gran Bretaña había expulsado a la Iglesia romana que en su día lo había perseguido. ¿Acaso esto no era una forma de favor? Tras el silencio, estalló una oleada de susurros. ¿Fue él quien lo declaró? ¿Un Dumbledore? ¿En un momento así? ¿Para un Gryffindor? Merlín, ¿qué es esto? ¿Un traidor? Cállate. Escucha lo que le dijo el varón sangriento. Pero, Draco estaba algo desconcertado, un rubor apareció en su rostro pálido, aunque no interrogó a Henry. Pansy se tapó la boca, mirando a Henry, luego al varón sangriento y después a los estudiantes que susurraban a su alrededor, momentáneamente sin palabras. Daphne mantenía la cabeza bien alta, con el aspecto de un pequeño cisne orgulloso. Millicent intercambió miradas con varias chicas.
Algunos fruncieron el ceño, otras estaban absortas en sus pensamientos y otras vieron un destello de aprobación en sus ojos. Entre los alumnos de cursos superiores, varios de séptimo año observaban con frialdad y los brazos cruzados. Valentine, de sexto año, arqueó una ceja y le susurró a su compañero. Interesante. Informar de un peligro potencial directamente al director, sin importar los prejuicios de la casa, no es un valor cualquiera. Lo más importante es que eligió el momento y la persona adecuada. Su compañero, un chico de pelo castaño, resopló. Slytherin no necesita este tipo de heroísmo. ¿Heroísmo? Se burló Valentín. Fíjate bien. Se identificó con la elevada identidad de un estudiante de Hogwarts en lugar de la de un Slytherin de mente estrecha. Esta amplitud de miras, vaya. Con razón hasta el varón sanguinario lo llama Alteza. La señorita Farley se levantó y se sentó no muy lejos de Henry. Señor Wallace, dijo ella en voz baja, ¿en qué estaba pensando en ese momento? ¿Por qué decidió salvar a un Gryffindor? Henry levantó la vista. Podía sentir que la señorita Farley no lo estaba interrogando, sino que le estaba dando espacio para llamar las voces de la duda. Cruzó las piernas y dejó la taza que tenía en la mano. Mis consideraciones se basaron en varios puntos, dijo Henry, recorriendo con calma la mirada de sus compañeros. Primero, la seguridad de los estudiantes es el principio fundamental de Hogwarts, independientemente de la casa a la que pertenezcan. Segundo, en una crisis repentina, es responsabilidad del estudiante informar de los riesgos conocidos a los profesores competentes de manera oportuna. Finalmente, creo que la sabiduría de Slytherin debe reflejarse en la capacidad de evaluar la situación en su conjunto y tomar la decisión más acertada. En aquel momento, garantizar que ningún compañero, independientemente de su casa, sufriera una tragedia por estar aislado e indefenso servía a los intereses generales de Hogwarts e indirectamente mantenía un entorno seguro para todos los estudiantes. Hizo una pausa, mirando a la señorita Farley, quien le dedicó una mirada de aprobación. En cuanto a la postura de la casa, siempre he creído que somos Slytherin. Valoramos la tradición, el linaje, la ambición y el poder. Pero esto no significa que debamos ignorar los peligros evidentes y las posibles crisis humanitarias, especialmente cuando tenemos la capacidad de ejercer una influencia positiva con poco riesgo. El verdadero poder reside en demostrar una visión que trascienda la estrechez de miras en el momento oportuno. Estas palabras, por un lado, mantenían los valores fundamentales de Slytherin y, por otro, explicaban sus acciones como una muestra de astucia superior basada en el interés general y el control del riesgo, en lugar de simple amabilidad o intromisión. Muchos alumnos de cursos superiores, entre ellos Valentine y otros de sexto y séptimo año, mostraron una profunda reflexión y aprobación en sus ojos. Draco alzó la cabeza, con una expresión de orgullo, como si compartiera la gloria. Pansy le susurró a Daphne. Él siempre se las arregla para decir las cosas de una manera que hace imposible replicar. Daphne asintió levemente, con los ojos llenos de confianza en Henry. El varón sangriento flotaba hasta allí, y una sonrisa apareció una vez más en su rostro sombrío. No dijo nada más, hizo una reverencia a Henry y su figura se fue desvaneciendo gradualmente, desapareciendo en la pared. El fraile gordo soltó dos risitas. Muy bien, el asunto está perfectamente resuelto. Los pequeños Gryffindor también, el troll ha sido derrotado, e incluso una pequeña serpiente muy astuta nos ayudó. Todos contentos. Debo ir a la cocina a ver si quedan empanadas de calabaza de la semana pasada. Dicho esto, también atravesó la pared. La señorita Farley volvió a hablar. El asunto está claro. El señor Wallace y la señorita Greengrass mantuvieron la calma durante la emergencia y cumplieron con sus responsabilidades como alumnos de Hogwarts. Puede que sus acciones no se ajusten al estereotipo que algunos tienen sobre la postura de la casa, pero sin duda demostraron el buen juicio y la determinación que debe tener un Slytherin. Ahora, la crisis ha terminado. Descansen todos. Mañana hay clases. Sus palabras pusieron fin, aunque temporalmente, a la discusión de esta noche. La multitud se dispersó gradualmente, pero las miradas dirigidas a Henry seguían siendo complejas. Algunas de admiración, otras amistosas, pero algunas aún de desaprobación. Tras regresar al dormitorio, Henry se sentó en su escritorio, recordando la expresión de Dumbledore cuando se había presentado ante los profesores horas antes. No había mostrado mucha sorpresa. ¿Ya lo sabía, o simplemente se trataba de su excelente compostura? Henry reflexionó un momento y decidió escribir detalladamente en una carta todo lo sucedido y sus propias conjeturas, para que el grupo de expertos dirigido por Sir Arnold la analizara. Capítulo extra añadido, por favor, contribuyan con tickets mensuales. El próximo capítulo se publicará a las 10:30. Anuncio problemático.
Infórmale aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 43 Elogio de Dumbledore, por favor, continúa leyendo, modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 43. La recomendación de Dumbledore en el desayuno, el gran salón había recuperado su orden habitual, pero los sucesos de la noche anterior seguían siendo el tema principal de conversación. Recuerde el dominio de este sitio. Taiwan Novel Network. Súper práctico y conveniente. En la mesa de Gryffindor, Harry, Ron y Hermione estaban sentados juntos. Los ojos de Hermione aún estaban algo rojos e hinchados, pero su ánimo era claramente mucho mejor, ya que les susurró algo a los dos chicos. Harry y Ron asentían de vez en cuando, con expresiones serias y teñidas de un temor latente, mientras que otros alumnos de Gryffindor los miraban con admiración y curiosidad. Al fin y al cabo, el hecho de que les descontaran 5 puntos y luego les añadieran 10 anoche significaba que, técnicamente, habían ganado puntos al final. Cuando Henry entró en el gran salón, sintió que muchas miradas se posaban en él. Con expresión serena, caminó hasta el centro de la mesa de Slytherin y se sentó. Draco, Pansy y Daphne pronto se unieron a él. Mírenlos, dijo Draco en voz baja a Pansy y a los demás. Parece que el troll de anoche no nos su garrote para darles una lección como es debido y parece que el troll no los asustó demasiado, dijo Pansy, frunciendo los labios. Sin duda, encaja con la imagen de imprudencia propia de Gryffindor. Henry no dijo nada. Simplemente se concentró en pelar un huevo cocido. Por otro lado, los Slytherin de ahora, al menos los que lo rodeaban, habían mejorado considerablemente en comparación con antes. Al menos ya no usaban un lenguaje tan mordaz para describir a los demás. A mitad del desayuno, el profesor Dumbledore se puso de pie. Al mismo tiempo, la profesora McGonagall dio un ligero golpecito a su vaso. El gran salón quedó en silencio al instante mientras todos miraban hacia la mesa del personal. Dumbledore miró a su alrededor en el salón, con voz clara y resonante. Antes de continuar disfrutando de nuestro delicioso desayuno, permítanme un momento de su tiempo. Hizo una pausa. Primero, debo recalcar una vez más que el incidente de anoche se ha resuelto adecuadamente. El castillo está ahora a salvo. Pueden estar tranquilos. Me gustaría expresar mi agradecimiento especial a la profesora Minerva McGonagall, al profesor Filius Flitwick, a la profesora Pomona Sprout y al profesor Severus Snape por su rápida respuesta y manejo profesional de los sucesos de anoche, lo que garantizó la seguridad de todos los estudiantes. Los profesores mencionados asintieron levemente, mientras que el profesor Snape permaneció impasible, sus labios simplemente se tensaron un poco más. En segundo lugar, la mirada de Dumbledore recorrió lentamente las 4 mesas de las casas, en medio del caos de anoche, además de los esfuerzos de nuestros profesores, 2 estudiantes demostraron una compostura extraordinaria, una aguda capacidad de observación y un gran sentido de la responsabilidad. Informaron rápidamente a los profesores sobre la situación de un compañero que podría haber estado en peligro, lo que nos dio un tiempo valioso para nuestra operación de rescate. Un murmullo recorrió el pasillo. Muchos ya habían oído rumores, pero escucharlo del propio director tenía un peso completamente diferente. La mirada de Dumbledore finalmente se posó en la mesa de Slytherin, concretamente en Henry. Sonrió levemente y continuó. Por lo tanto, para felicitar al señor Henry Wallace y a la señorita Daphne Greengrass por su preocupación más allá de los límites de la casa y el claro criterio que demostraron en un momento de crisis, otorgo a la casa Slytherin 20 puntos. La sorpresa se hizo patente de inmediato en las largas mesas de todas las casas. Desde el comienzo de este trimestre, recibir 20 puntos de golpe no era algo común. Era, como mínimo, algo sin precedentes. La mesa de Slytherin estalló de emoción. Draco giró la cabeza bruscamente hacia Henry, con la boca abierta de par en par, lo suficientemente grande como para que cupiera un huevo. Pansy y Daphne se taparon la boca con una agradable sorpresa, e incluso Pansy abrazó a Daphne. 20 puntos. Merlín. A ver si Gryffindor se atreve a hacerse el arrogante ahora. Henry, eres increíble. Y tú también, Daphne. Los demás alumnos de Slytherin, independientemente de su actitud previa hacia las acciones de Henry, ahora mostraban expresiones de sorpresa, envidia e incluso orgullo compartido. Estos eran puntos importantes para la casa. Y los había anunciado el mismísimo director delante de toda la escuela. En la mesa de Gryffindor, Hermione levantó la cabeza de golpe, con la mirada fija en Henry, que estaba en la mesa de Slytherin, y el rostro lleno de asombro. Evidentemente, no se había dado cuenta de que la razón por la que el profesor Dumbledore había aparecido tan oportunamente ayer era que este príncipe de la familia real había ido a informar de la situación al director. Harry y Ron siguieron su mirada.
La expresión de Ron era un poco incómoda, mientras que la de Harry era más bien de curiosidad. En la mesa de Hufflepuff, Justin parecía dar por hecho que esto era de esperar, incluso palmeando a Ernie y Zacharias que estaban a su lado mientras decía: ya les dije que su Alteza es un hombre de carácter noble. En la mesa de Slytherin, Henry no mostró ninguna aprensión ni temor, sino que simplemente asintió con la cabeza en señal de reconocimiento a Dumbledore. Dumbledore sonrió y asintió, luego hizo un gesto para que todos continuaran con su comida. Durante la segunda mitad del desayuno, Henry se convirtió en el centro de atención del gran salón. Los alumnos de los primeros cursos, especialmente aquellos que ya tenían una buena impresión de Henry, le dirigieron miradas de admiración, e incluso algunos más atrevidos se acercaron a felicitarlo. Henry lo manejó con facilidad. A los estudiantes que acudieron a felicitarlo, les dijo humildemente que era el resultado del esfuerzo colectivo de todos, sin olvidar destacar a Daphne. La aguda observación de la señorita Greengrass fue fundamental. Esto tranquilizó a Daphne y, al mismo tiempo, puso de manifiesto su propia elegancia. Sostuvo las miradas dirigidas hacia él con serenidad, como si esos 20 puntos fueran simplemente una recompensa rutinaria por cumplir con sus deberes como estudiante, en lugar de algo extraordinario. Después del desayuno, mientras Henry caminaba hacia su siguiente aula con Draco y los demás, los llamaron en la esquina de un pasillo relativamente ancho. Príncipe Enrique. Por favor, espere un momento. Era Hermione. Se acercó rápidamente, como un castor, con Harry y Ron siguiéndola de cerca. Las mejillas de Hermione estaban un poco sonrojadas, pero su mirada reflejaba determinación. Todavía llevaba puesta la túnica, con un suéter gris impecablemente planchado debajo, y su cabello seguía tan abundante como siempre. Harry parecía algo incómodo, mientras que Ron tenía las manos en los bolsillos, mirando fijamente una armadura cercana con una expresión fría de esto no tiene nada que ver conmigo, aunque sus orejas estaban claramente atentas. Los estudiantes que pasaban por allí disminuyeron el paso, observando con curiosidad. La interacción pública de las figuras clave de Slytherin y Gryffindor fue una gran noticia, y, naturalmente, mucha gente quiso aprovechar la oportunidad para darle aún más relevancia. Draco adoptó inmediatamente una postura defensiva, alzando la barbilla. Pansy observó a Hermione con curiosidad, mientras que Daphne tiró ligeramente de la manga de Henry, con aspecto algo nervioso. Henry se detuvo y se volvió hacia Hermione con gesto amable. Señorita Granger, ¿en qué puedo ayudarla? Hermione se quedó inmóvil frente a él y respiró hondo. Aunque tartamudeó ligeramente, su actitud era suficientemente solemne. Alteza, he venido a agradecerles formalmente a usted y a la señorita Greengrass y miró a Daphne, quien asintió levemente. Me enteré esta mañana, después de que el profesor Dumbledore hablara, de que fueron ustedes dos quienes informaron de mi situación a tiempo anoche. Sí, y si no fuera por ustedes, el director tal vez no me habría encontrado tan rápido y su voz se quebró ligeramente, pero rápidamente recuperó el control. En resumen, muchas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Tras terminar, hizo una profunda reverencia, una reverencia perfecta de 90 grados. Capítulo extra añadido. Se solicitan entradas mensuales y seguimiento diario. Por favor, no dejen que la historia muera. Anuncio problemático. Infórmale aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 44 ¿Me estás enseñando a hacer las cosas? Modelo de IA. Gemini, 3.0, Flash capítulo 44. ¿Estás intentando decirme cómo hacer las cosas? Esta acción provocó que el pasillo quedara en silencio al instante. Un Gryffindor haciendo una reverencia y agradeciendo a un Slytherin, y haciendo de forma tan formal en un lugar tan público, la última vez que sucedió algo así fue, bueno, la última vez. Harry también dio un paso al frente rápidamente, con tono sincero. Sí, gracias, príncipe Henry. Hermione es nuestra amiga, y nosotros, todos le agradecemos que haya hecho lo correcto. Ron, de pie detrás de Harry, murmuró a regañadientes. Sí, gracias. Su voz era tan tenue como el zumbido de un mosquito, pero al menos lo dijo. Parecía que seguía aferrándose a su principio de que los Slytherin eran intocables. Henry recibió sus agradecimientos con calma, asintiendo levemente mientras hablaba. Hijo muy amables, señorita Granger, señor Potter y señor Weasley. Creo que cualquier estudiante responsable de Hogwarts habría tomado una decisión similar en una situación así. Me alegra verla sana y salva, señorita Granger. La perspicacia de la señorita Greengrass fue clave. Yo solo hice lo necesario para transmitir la información. Su respuesta fue apropiada y generosa, sin caer en la hipocresía ni en la arrogancia respecto a su contribución.
Definió el acto como responsabilidad de un compañero de clase, desactivando hábilmente la incomodidad de la rivalidad entre casas. Hermione se enderezó, con los ojos aún un poco húmedos, pero una sonrisa de alivio apareció en su rostro. Se mordió el labio, aparentemente ya decidida, y volvió a hablar, con voz más suave esta vez pero más decidida. Además, Harry, Ron y yo lo hemos hablado, nos gustaría, si no le molesta, nos gustaría invitarle a tomar una taza de té como agradecimiento. Después de terminar, como si temiera que Henry pudiera encontrar brusco o sospechoso, añadió rápidamente. En el gran salón, o en la sala de estar fuera de la biblioteca, o en cualquier lugar que te resulte conveniente, y la hora la decide tú. Esta invitación hizo que los estudiantes que los rodeaban, atentos, abrieron los ojos de par en par. El trío de Gryffindor invitando a Henry de Slytherin a tomar el té. Esto era prácticamente una versión de Hogwarts de un viaje para romper el hielo. Draco dejó escapar una mueca de incredulidad, Pansy y Daphne intercambiaron miradas de sorpresa, y otros estudiantes de Slytherin y Gryffindor también mostraron expresiones de incredulidad. Henry se sorprendió un poco y comenzó a reflexionar. Negarse públicamente no solo parecería mezquino y desperdiciaría la buena voluntad que Hermione había reunido el valor para demostrar, sino que también podría significar perder la oportunidad de extender su influencia en Gryffindor. En cuanto a si a los otros Slytherin anti-Gryffindor extremos les importaba, ¿estás tratando de decirme cómo hacer las cosas? Además, intuyó que el progreso de la activación del sistema podría estar relacionado con invitar a personas de diferentes casas a fiestas de té. Al pensar en esto, una leve sonrisa apareció en su rostro. Sería un honor aceptar tal invitación. De hecho, planeo estudiar esta tarde en el aula vacía del lado este del segundo piso. Es bastante tranquilo. Si no le importa el ambiente sencillo, puede venir alrededor de las 4 y podemos tomar una taza de té y charlar un rato. Por supuesto, esto depende totalmente de sus deseos y su horario. Indicó un lugar específico pero discreto y una hora clara, haciendo hincapié en la informalidad del estudio individual y una breve charla. Al devolverles el poder de decisión, les dio margen suficiente para reflexionar o desistir, mostrándose sincero y considerado. Los ojos de Hermione se iluminaron al instante y se acercaron enérgicamente. De acuerdo. A las 4 en punto, en el aula vacía del lado este del segundo piso. Sin duda llegaremos a tiempo. Gracias, Príncipe Henry. Se veía muy emocionada. Harry también parecía claramente aliviado y mirando con una sonrisa. La expresión de Ron seguía siendo incómoda, pero al menos no protestó. Incluso le lanzó una mirada furtiva a Henry, y la cautela en sus ojos pareció disminuir un poco. Entonces, nos vemos esta tarde, dijo Henry despidiéndose con una sonrisa, mientras guiaba a Draco y los demás hacia su aula. Tras dar unos pasos, Draco no pudo esperar para agarrar a Henry. Alteza. ¿De verdad va a tomar el té con Potter y su pandilla? ¿Con ese Weasley? ¿Y con esa, sábelo todo? Estuvo a punto de soltar esa palabra otra vez, pero se la tragó bajo la mirada de Henry. ¿Por qué no, Draco? Preguntó Henry con tono relajado. Me agradecieron pública y sinceramente, y me hicieron una invitación. Aceptar con cortesía es una norma social básica y parte de la educación que he recibido. Esto no tiene nada que ver con la jerarquía social. Es una interacción personal. Hizo una pausa y bajó la voz hasta que solo su pequeño círculo pudo oírlo. Y, Draco, ¿recuerdas lo que te dije? Mantén cerca a tus amigos, pero aún más cerca a tus enemigos. Solo así podrás saber lo que piensan y hacen. A decir verdad, para estos niños de 11 años, esta frase fue realmente profunda. Pansy parecía pensativa. Eso, parece tener sentido. Al menos sabremos lo que piensan en lugar de estar adivinando todo el día. Daphne repitió en voz baja. Granger, fue muy sincera cuando te dio las gracias. Creo que no es mala persona, solo un poco demasiado competitiva. Draco frunció el ceño con fuerza mientras libraba una feroz lucha interna. Finalmente, resopló. De acuerdo, en fin, simplemente no dejen que piensen que los Slytherin somos fáciles de tratar. Por supuesto, dijo Henry, dándole una palmada en el hombro. Solo estamos tomando el té y charlando, no firmando un tratado de alianza. Mantener la compostura, guardar las distancias y obtener la información que necesitamos. Esa es la manera de Slytherin. Las 4 de la tarde, el aula vacía del segundo piso. Henry llegó temprano al aula vacía y le pidió a Lucky que hiciera unos preparativos sencillos. Un mantel azul oscuro liso, un juego de té de porcelana blanca estándar de Hogwarts y bocadillos para el té que consistían en galletas de mantequilla, tartaletas de mermelada y pasteles glaseados. Sin cubiertos, sin porcelana fina, sin soportes para pasteles de 3 pisos.
Todo se mantuvo sencillo, con el objetivo de crear un ambiente relajado e informal que no presionara a los niños de Gryffindor, especialmente al chico Weasley, cuya familia podría no ser adinerada. Exactamente a las 4 en punto, sonó un golpe en la puerta, justo a la hora prevista. El trío de Gryffindor apareció en la puerta puntualmente. Hermione parecía haberse arreglado el pelo, llevaba un suéter amarillo cálido y sostenía algunos libros. Harry se veía más relajado que por la mañana, mientras que Ron escudriñaba con curiosidad el interior del aula, como si evaluara si allí se escondía alguna conspiración de Slytherin. Por favor, pasen, dijo Henry, poniéndose de pie para recibirlos con un aire informal y natural. Acabo de ordenar un poco. Espero que no les importe. Es estupendo aquí, dijo Hermione rápidamente, repasando la sencilla decoración con un destello de sorpresa en sus ojos. Ella había pensado inicialmente que el té de la tarde de un príncipe sería extremadamente lujoso, pero nunca esperó que fuera tan sencillo. Sin embargo, tras reflexionar sobre ello, le pareció lógico. Al fin y al cabo, Esta Alteza solía, al menos en los programas de televisión, comportarse de forma tan accesible como su madre. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. 45 Fiesta del té modelo de IA. Gemini, 3-0, Flash capítulo 45. Fiesta del té. En realidad, la impresión que Hermione tenía de Henry era bastante buena. Claro que no era por su estatus, sino porque era hijo de la princesa Diana. En Gran Bretaña, especialmente en esta época, solo había dos tipos de británicos a los que no les gustaba la princesa Diana. Por un lado, los conservadores extremos y, por otro, los izquierdistas radicales extremos. Los cuatro estaban sentados alrededor de un largo escritorio cubierto con una repisa. El sol poniente se filtraba oblicuamente por las altas ventanas, y finas motas de polvo flotaban lentamente en los rayos de luz. Henry tomó una sencilla tetera de porcelana y vertió con destreza té negro humeante en las tazas frente a todos. El té era de un intenso color ámbar y desprendía un aroma cálido. He preparado un té negro de Ceilán con un poco de leche. El azúcar está en el centro. Sírvanse ustedes mismos. Henry empujó el azucarero hacia el centro de la mesa con un movimiento casual y natural que hizo que todos se sintieran a gusto. Hermione le dio las gracias, añadió con cuidado una cucharadita de azúcar a su taza y luego la sostuvo para calentarse las manos. Harry hizo lo mismo, mientras que Ron tomó el suyo y dio un gran trago, haciendo una mueca de dolor por el calor. Demasiado avergonzado para escupirlo, solo pudo inflar las mejillas e inhalar con desesperación, ganándose una mirada fulminante de Hermione. Para seguir las novelas taiwanesas, visita el sitio más atento. El silencio inicial era algo incómodo. Slytherin y Gryffindor estaban sentados uno frente al otro en una misma mesa, pero daba la sensación de que siglos de rivalidad entre casas se interponían entre ellos. Hermione rompió el silencio una vez más. Dejó la taza de té y apoyó las manos sobre las rodillas, con una expresión tan seria como si estuviera a punto de dar una clase. Gracias de nuevo, príncipe Henry, y Daphne. De verdad, no sé cómo expresarlo. Estaba completamente abrumada por mis emociones negativas en ese momento y no me di cuenta del peligro que me acechaba afuera. Admitió su error, lo cual requirió valentía. Miró a Harry y Ron. Harry, Ron, ¿verdad? Sí, asintió Harry, con una gratitud completamente genuina en sus ojos. Ron emitió un vago con la mirada fija en el pastel glaseado sobre la mesa, como si intentara determinar si estaba maldito. Bueno, Hermione, Harry, Ron, dijo Henry, dejándose llevar. El asunto ya es cosa del pasado. No hace falta dar las gracias de nuevo. Lo importante es que estéis todos a salvo. El tema pasó de dar gracias a los sucesos de anoche. Hermione mencionó brevemente la discusión que tuvo con Ron en la clase de encantamientos y cómo, enfadada, se había escapado al baño de chicas para llorar a escondidas. Por supuesto, no se olvidó de mencionar el sarcasmo de Myrtle la Llorona hacia ella. Al oír esto, el rostro de Ron se sonrojó ligeramente y se interrumpió bruscamente. No quise decirlo con tanta dureza, pero siempre estás presumiendo de que lo sabes todo. Ron. El rostro de Hermione también se puso rojo, pero esta vez de ira. Es verdad, murmuró Ron, pero su voz se estaba apagando. Harry intentó, torpemente, suavizar las cosas. Está bien, todo eso ya es cosa del pasado. De todos modos, al final todo está bien. Se volvió hacia Henry, con los ojos brillantes, mientras describía lo preocupados que estaban por Hermione, cómo dejaron al grupo para buscarla y cómo se encontraron con aquel troll con aspecto de montaña en el aula subterránea. Cuando su garrote se balanceó, incluso pude sentir el silbido del viento. Harry hizo un gesto, con un temor persistente en el rostro.
Me quedé en blanco. Si el director Dumbledore no hubiera aparecido un tiempo, y entonces su garrote se hizo añicos, y el director Dumbledore lo inmovilizó en el suelo con un hechizo. Ron finalmente encontró un tema al que podía unirse sin sentirse incómodo. Aún así, es gracias a que el profesor Dumbledore llegó tan rápido, concluyó Hermione con un temor persistente. De lo contrario, el director siempre parece aparecer donde se le necesita, asintió Henry, con un tono que denotaba respeto por el anciano, lo que le valió el acuerdo unánime de los tres. La tetera se quedó sin agua, y Henry, naturalmente, se levantó para ir a la mesita auxiliar de la esquina a preparar más té. Este simple gesto rompió una barrera invisible de estatus. No era un noble sentado allí para ser servido, sino un anfitrión que también estaba ocupado. Tras volver a sentarse, la conversación derivó gradualmente hacia temas más distendidos relacionados con la vida escolar. Se quejaban de lo hipnótica que era la clase de historia de la magia del profesor Vince. Ron incluso dijo solemnemente: apuesto a que hasta los viejos fósiles de los retratos se aburrirían hasta quedarse dormidos con él. Hermione también se desató, imitando de forma hilarante la explicación tartamuda del profesor Quirrell sobre los gorros rojos. Henry también se unió a la conversación, compartiendo algunas curiosidades que Snape le había enseñado sobre el procesamiento de ingredientes, lo que provocó que Hermione asintiera repetidamente e incluso sacara una pequeña libreta que llevaba consigo para anotarlas. Cuando el tema de conversación giró en torno al Quidditch, el ambiente se volvió aún más entusiasta. Harry habló de la sensación de montar en una Nimbus 2000 por primera vez, con los ojos brillantes. Es como si se convirtiera en parte de tu cuerpo. A donde quieras volar, en cuanto lo piensas, lo hace. Henry también mencionó que acababa de recibir uno y admitió que aún se estaba adaptando a su funcionamiento. Es completamente diferente al básquetbol de 7 bolas de la escuela. Requiere un control mucho más preciso. De lo contrario, si aplicas demasiada fuerza, podrías pasarte de largo. Vuestro equipo de Slytherin tiene muy buena pinta este año, dijo Harry, con el tono propio de un deportista hablando del partido. Flynn tiene un aspecto imponente, y vuestros golpeadores también son muy buenos. Sí, se parece un poco a... Antes de que Ron pudiera decir ese gorila, Hermione, que lo conocía bien, le pisó el pie, y él cerró la boca con resentimiento. El capitán Flynn tiene una obsesión extraordinaria con la victoria, dijo Henry con franqueza. Exige mucho de los miembros del equipo y la intensidad del entrenamiento es bastante alta. Ron había estado escuchando atentamente el tema del Quidditch y no pudo evitar intervenir. Mi segundo hermano mayor, Charlie, solía ser el capitán de Gryffindor. Dijo que el estilo de juego de Slytherin a veces es, bueno, bastante agresivo. Quería decir sucio, pero cambió de opinión en el último segundo. Por el bien del té y los bocadillos. Hay distintas maneras de alcanzar la victoria, respondió Henry con calma. Slytherin se centra en la estrategia y la eficiencia, a veces recurriendo a los márgenes de error de las reglas. Pero el Quidditch es un deporte que requiere sabiduría y cooperación, ¿no es así? Ron frunció el labio y no discutió más, murmurando en cambio. Charlie también dijo que a veces es aburrido si el oponente es demasiado apegado a las reglas, esto era casi el mayor elogio que podía hacer. Admitir que las tácticas de Slytherin eran, en efecto, algo interesantes. Cuando la conversación, sin querer, giró hacia sus familias, Hermione habló con entusiasmo de sus padres dentistas y de su viaje de verano a Francia. Harry mencionó brevemente a los Dursley, mientras que Ron empezó a hablar sin parar de su casa, animada, abarrotada y llena de diversión. Las travesuras de los gemelos, la seriedad de su hermano Perky, la dependencia de Jimmy y aquel Ford Anglia volador. Papá le echó un hechizo, aunque las reglas del Ministerio de Magia lo prohíben, se detuvo bruscamente al darse cuenta de que se le había escapado algo. ¿Anuncio problemático? Infórmale, aquí puedes desactivar los anuncios emergentes convirtiéndote en colaborador. Conviértete en colaborador. Punto final de este vídeo. Recuerdan que esta y muchas más novelas se encuentran completas en Patreon. No duden en estar pendientes del canal en el próximo día para tener más contenido de esta y más novelas. Que pasen un excelente día.